de modalidad no presencial que tenemos en la facultad, y eso está muy bueno. Por eso nos pareció importante darle continuidad. Así nació la propuesta PAMEC 2020, en realidad, y con un equipo, bueno, que lo tienen en la información de alguna forma, pero como siempre, articulando asesoría pedagógica a través de María Allende Pose, la especialización en enseñanza a través de Lili Samar, por supuesto, Secretaría Académica, Marta Mariconde y yo por la Secretaría, y en este caso también se ha incorporado Santiago Álvarez, desde Fernández Álvarez, profesor titular de informática, justamente para hacer una apoyatura en todo lo que es instrumentación digital. Así nace PAMEC 2020 y nos agarra en ese proceso la emergencia. Y bueno, la propuesta, las alternativas eran dos: congelar todo o tratar de reprogramar para dar alguna instancia que respondiera a esta coyuntura. Y esto fue lo que hicimos, así como lo que todos estamos tratando de hacer en la facultad, es no quedarnos quietos, sino de tratar de seguir trabajando y fortaleciendo este esquema. Por este motivo, ante la emergencia, tratamos de replantear la propuesta bajo la coyuntura en la cual nos encontramos, y así nace la posibilidad de responder a estos aspectos más coyunturales de la situación en que estamos, pero no por eso sacar el pie de lo pedagógico, de lo didáctico, que marca un poco estos procesos de formación que estamos tratando siempre de hacer. Así nace esta primera propuesta de este módulo, estrategias didácticas con recursos virtuales. Hoy tendríamos este primer seminario, orientado básicamente a los problemas, como decía, coyunturales, pero sin sacar el pie de lo estrictamente pedagógico y didáctico. Lo coyuntural tiene un aspecto muy importante en lo que hace a los procesos de evaluación. De hecho, uno de los seminarios está específicamente dedicado a esto. Y lo mismo a la problemática de la virtualidad en las enseñanzas o en las disciplinas proyectuales. El desafío es interesante. Mucho de lo que seguramente vamos a ver y de lo que estamos pasando en estos tiempos estará para quedarse. De hecho, cuando discutíamos al comienzo cómo reorientar el PAMEC este año, teníamos como una meta o una consigna que era pensar en las posibilidades de la virtualidad sobre la enseñanza presencial. Pero las circunstancias nos han llevado a que estando acostumbrados a la presencialidad y siendo profesores de carreras estrictamente presenciales, nos hemos tenido que amoldar a herramientas virtuales o aprovechar herramientas virtuales para la enseñanza o para esta modalidad no presencial. Por lo tanto, en este desafío creo que es positivo aprovechar la experiencia de lo que estamos viviendo y ver qué nos queda a futuro. Obviamente el futuro no va a ser igual. Creo que podemos capitalizar muchísimo de esta instancia y pensar que todas aquellas herramientas virtuales que estamos de alguna manera experimentando, sufriendo en muchos casos, nos tiene que quedar como experiencia para saber cómo aprovechamos esta virtualidad como refuerzo y como complemento muy importante de la modalidad presencial. Así, bueno, convocamos al profesor Logares, Sergio Logares. Muchos ya lo conocen, participó del PAMEC 2019. En eso va un especial agradecimiento, que se amoldó rápidamente a esta propuesta y a este desafío de iniciar en esta instancia. El profesor Logares, ya más o menos lo saben y está en la presentación, pero es máster en informática educativa, analista universitario e ingeniero en sistemas de información. Tiene una amplísima formación específica en educación y nuevas tecnologías, y sobre todo una gran trayectoria en docencia y en gestión pedagógica, lo cual lo hace como un referente muy importante para nosotros en este tema, y lo estamos aprovechando en esta instancia. Así que va especialmente el agradecimiento a Sergio por haberse sumado a esto, sin dudarlo, con todo lo que significa un cambio de rumbo en estas modalidades.
No quiero demorar mucho más con esto, me parece importante que iniciemos. Bienvenidos a PAMEC 2020, y los dejo nuevamente con María para ver cómo seguimos con la coordinación. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo simplemente voy a dejar de presentar la placa que era la comunicación del curso, le voy a dar la palabra a Sergio, y obviamente las consultas pedagógicas que puedan hacer las van a ir haciendo por el foro. Sergio va a explicar, bueno, toda la parte más teórica de lo que tenga para comentar y demás, y al final del encuentro vamos a poder hacerle algunas consultas. En este momento somos 120 personas las que están agregadas al webinario, así que es probable que no se puedan abordar todas las consultas, pero bueno, a lo mejor algunas nos podemos llegar a sacar algunas dudas. Así que bueno, Sergio, te dejo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio. Algunos nombres que he visto en la lista por ahí nos hemos cruzado, ya sea en la especialización o en el PAMEC del año pasado. Voy a compartir mi pantalla, así podemos arrancar. Vamos a ver si podemos hacerlo correctamente. Vamos a compartir. Bien. Ahí deberían estar viendo una pantalla de color blanco, ¿puede ser? ¿Sí? Que dice la enseñanza virtual, principios básicos de una propuesta pedagógica. ¿La están viendo? ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Bueno, estamos bien con el Power, entonces, dando vuelta. Como decía María, como somos tantos, más de 100 personas, la idea es que si quieren ir poniendo por el foro, por ahí preguntas que se le van ocurriendo, o esperar hasta el final, porque yo voy viendo un poco lo que está pasando en el foro, pero si pasa por ahí rápido no lo puedo tener a todo presente. Pero si algo se le ocurre por ahí sobre algo que estoy hablando, lo pueden escribir, así ordenamos un poco, y después al final vamos a tener un rato para charlar cuestiones puntuales, ¿sí? Bueno, les cuento un poquito cuál es la idea de la charla de hoy y cómo sigue la secuencia para la semana que viene y la otra. Básicamente hoy vamos a tener como un primer panorama global, un paneo sobre lo que significa la pedagogía sobre la educación a distancia. Y la intención es que la semana que viene abordemos particularmente el tema de lo que es la evaluación, que es como bastante denso, y vamos a ver cómo lo enfocamos en la semana que viene. Y el último martes, el tercero, va a estar dedicado más que todo al proceso de enseñanza, a la estructura de la clase y una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo organizar los materiales, las actividades, para dar clases en esta situación que nos toca, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar. Bueno, están viendo ahí, cambió la pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿La ven? Estamos ahí. Bueno, esto seguramente lo han visto en las redes sociales por ahí que dice que aceleró la transformación digital de su empresa, y no fue el equipo de tecnología, no fue el gerente, no fue el equipo de innovación, ¿no? Nos agarró el virus, nos atropelló y pasamos a la virtualidad sin haber planificado demasiado, ni haberlo querido, ni habernos entusiasmado muy bien de qué se trataba. Si uno esta placa la convirtiera para la universidad, uno diría, ¿qué aceleró la transformación digital de la facultad? Y bueno, fue el estar en posición de virtualidad obligatoria. Y bueno, eso tiene sus ventajas, también tiene su estrés y también va a tener sus aprendizajes, ¿no? Pero lo cierto es que nos atropelló el virus y acá estamos en virtualidad hasta en esta instancia del PAMEC, ¿no? Ahora, la pregunta fundamental que va a recorrer toda la charla de hoy tiene que ver con esto, ¿no? ¿Se puede realmente enseñar y aprender a distancia? ¿O estamos haciendo tiempo tratando de que vuelvan las clases presenciales y mientras tanto parece que estamos dando clases, pero en realidad no estamos convencidos de lo que estamos haciendo? Un poco la idea de la charla de hoy es rescatar ciertos principios pedagógicos, no solo válidos para el entorno virtual, sino que vamos a ver que cada uno de ellos también son válidos para las clases presenciales. Nada más que en la presencialidad uno como que va piloteando de otra manera, y si estas cosas no se notan tanto, en la virtualidad son como recontra evidentes, entonces van a ir como surgiendo en la virtualidad con claridad, aunque vamos a ver que en realidad no son exclusivas de ellas, ¿sí? Cuando uno habla de educación a distancia, a mí me viene a la memoria, por los años que tengo, una serie de revistas que leía cuando era joven, y decía, hágase detective estudiando por correspondencia, ¿no? Y decía, aprenda a dibujar en su casa, ¿sí? Había un montón de instituciones que daban cursos a distancia, utilizando los medios que había en ese momento, que era el correo postal. Y claramente, estos cursos tenían una
un ideario de que eran de menor categoría. O sea, claramente se pensaba que cuando alguien quería desprestigiar a alguien por lo que sabía, uno le decía que estudiaste por correspondencia, ¿sí? Estudiaste a distancia. Eso fue cambiando en los últimos años de una manera abrupta, mucho más veloz de la que uno podría haber esperado, y ya la distancia no se ve con tal malos ojos. Pero todavía persiste en cuestiones, más que todo de nivel superior universitaria o en los cursos más bajos de la educación formal, como la persistencia de que en realidad por ahí no pasa con tanta nitidez la enseñanza del aprendizaje, que puede ser un complemento, que no es lo mismo ir a clase todos los días que tener clases virtuales. Y cuando uno ha hecho posgrados a distancia y ha usado la virtualidad con cierta frecuencia, llega un punto en que le parece como antieconómico juntarnos todos en un lugar a aprender juntos al mismo ritmo, cuando podríamos estar en diferentes lugares sin pensar en el acceso de gente que está lejos, la dificultad o el costo de trasladarse y reunirse, ¿no? Una de las cosas que me ha pasado a mí es las conferencias que uno viaja a dar en otro lugar del país, por ejemplo, implican un costo de tiempo y de dinero terrible, ¿no? De alojamiento, de traslado. Y ahora va a quedar, yo creo, la costumbre de que el tipo de capacitación virtual va a ser valiosa, porque en esa balanza donde siempre es bueno ver unas caras y estar juntos, pero es tan económico y tan práctico y tan versátil la cuestión de la virtualidad que uno dice, más de una capacitación futura o de algún congreso se va a terminar haciendo por estos medios, ¿no? Entonces avancemos un poquito sobre estos principios. Lo primero que uno tiene que tener en mente, lo primero que surge, es que si antes dábamos clase así, alumnos que nos miraban, un pizarrón donde yo podía explicar el apoyo visual de un Power, o la forma en la que uno quisiera dar este modelo de clase, es imposible trasladarlo a la virtualidad. O sea, si uno piensa, bueno, a ver, el problema es que ya no estamos juntos, estamos a la distancia, tengo que usar la tecnología para superar este bache que tengo, la distancia es un problema. Y lo primero que se le puede ocurrir a muchos, probablemente se le ha ocurrido a algunos de los que estén en esta charla, es trasladar el mismo esquema de clase presencial a las plataformas digitales. Es decir, un Power, como en este caso, tal cual lo estamos haciendo, que lo ven todos y yo voy presentándolo desde mi casa, un profe con una camarita, como en este caso, que habla y transmite, y una serie de alumnos que levantan la mano virtualmente y pueden hacer consultas, ¿no? Es trasladar la clase presencial a un modelo virtual. Y la verdad que esto no es un buen punto de partida. O sea, uno tiene que empezar a trabajar con la idea de que hay que usar otras lógicas. El modelo de clase en el horario habitual, con el profe en la cámara y el Power, es aguantable un tiempo muy limitado. No puede ser todo el proceso de esa manera porque se está desperdiciando el potencial digital y la ventaja de estar lejos, de no estar todos juntos. Un poco de eso se trata el recorrido que vamos a hacer hoy. Cuando uno ve esto, el profe explicando, los alumnos escuchando, un Power como soporte, surge por debajo un modelo de educación que es un modelo transmisivo. O sea, yo tengo que enviarle al otro lo que yo tengo, yo soy el que sé, el otro es el que no sabe, tengo que buscar la forma, ya no lo tengo al frente mío en el aula para poder explicarle, no tengo el pizarrón para dibujar y para mostrarle, entonces tengo que buscar la forma de llegar a él por otros medios. Y lo cierto que este modelo transmisivo, que todavía se ve en un montón de aulas y es útil en cierta medida, tiene que ser superado por otro modelo más del estilo de construcción compartida. O sea, uno no aprende tanto porque otro le explique las cosas, ni porque el que sepa me lo muestre cómo se hace, ambas cosas son importantes, sino sobre todo porque yo construyo para mí algún tipo de aprendizaje. Y yo no puedo construir el aprendizaje si no meto mano. ¿Está bien? Yo le puedo explicar a alguien cómo manejar un vehículo, diciéndole cuáles son los pedales, cuáles son las marchas, le puedo decir, tenés que hacer esto según cada señal de tránsito, pero hasta que no se sienta en el lugar del conductor para poder avanzar por el camino, no va a aprender a manejar. ¿Sí? Yo a un nadador le puedo decir cómo se mueven los brazos, cómo se patea, cómo se respira, pero hasta que no se tira al agua, a la pileta, y trate de hacerlo, no lo va a aprender. En gran medida, esta idea de construcción tiene que ver con la idea de jugar a ser lo que estoy queriendo ser, digamos, ¿no? En ese intento de probar con alguien que sepa cómo se enseña, que esté al lado sentado en el asiento del acompañante, me dé las pistas precisas y evite que me destruya contra un poste, es adecuado como un escenario para aprender. ¿Está bien? Pero la idea de transmisión es como que el que sabe tiene que darme algo y eso no es así, ¿sí? Hay una idea de construcción que es la que persiste. Vamos a recorrer 12 principios pedagógicos que son útiles para trabajar a la distancia y, como dije recién, también para trabajar en el aula. El primer principio, que es como re fundamental cuando uno enseña, cuando alguien aprende, es que no se trata de una cuestión unidireccional. O sea, no es algo que yo entrego al otro, no es algo que yo le explico al otro y con eso el otro aprende, sino que tiene que producirse un diálogo.
Entonces, si arrancaron unas clases de repente porque no teníamos cómo empezar, porque se nos fueron las lunas de las aulas y se cerraron los edificios, y lo primero que uno se le ocurrió es cómo le hago llegar el material a los chicos, cómo le transmito lo que sea a estos estudiantes, a estos futuros profesionales, y lo cierto es que me estoy quedando corto. Tengo que pensar un modelo bidireccional que tenga canales de retorno que sean tan fluidos y tan versátiles como los canales de ida. O sea, yo transmito, pero es más importante que lo que yo transmito es lo que puedo ver que está ocurriendo del otro lado. Y para eso tengo que crear algún tipo de canal. Yo voy a recorrer hoy varias herramientas digitales, varias plataformas, varios recursos, pero me interesa que pongan el foco no en el recurso en sí, más bien el recurso es un ejemplo, sino en los principios, ¿no? ¿Qué pasa con esto del diálogo? Pensemos en el elemento más básico de trabajar en Internet, que son los drives, ¿sí? Los espacios compartidos de trabajo en la nube. Si yo no tengo a mano otro recurso para recibir lo que está pasando del lado del alumno, lo que me queda, lo más fácil, es crear alguna carpetita en el drive y darle permisos para que el otro escriba. Si yo creo una carpeta en un drive, que puede ser un drive particular o institucional, y le pongo botón derecho, compartir, y le entrego al alumno el vínculo para compartirlo, y le doy permiso para que pueda escribir, no solo leer, yo estoy teniendo un canal de retorno muy fluido y muy sencillo, que lo puedo hacer en 3 clics en mi computadora solo con una cuenta de Gmail o una cuenta institucional, ¿no? Entonces, me interesa ver qué está pasando, porque yo no veo lo que está haciendo el otro, por más que yo explique muy bien, le dé el mejor material, no puedo ajustar mi acción docente. ¿Está? Entonces, primer principio, diálogo, una estructura de clase que tenga un principio de retorno. Una herramienta muy útil que se usa mucho en las escuelas y también en universidades es Padlet, ¿no? Para quien no usó Padlet antes, es como una especie de corcho, de panel gigante compartido. Está en la nube y yo lo habilito, lo configuro y los estudiantes pueden entrar y dejar cosas ahí. Cuando digo dejar cosas ahí, puede ser un trabajo, puede ser un borrador, puede ser una foto, puede ser un video, puede ser una grabación de audio, puede ser un recurso encontrado de internet, lo que sea. Lo interesante es que es un espacio compartido, es decir, todo lo que se pinche virtualmente en este espacio lo podemos ver todos. En esta idea de diálogo es importante que esto sea fluido, fácil, y no que me lo envíen por mail, que sea costoso un tiempo analizar y ver, sino que es como que cada uno pasa y pega en esa pizarra gigante lo que va haciendo. Yo tengo una mirada de lo que está ocurriendo del otro lado para poder ir ajustando mi acción docente. No puedo tener el riesgo de hablar al vacío, que está ocurriendo. Esto es un Padlet, por ejemplo, yo podría hacer una especie de galería de recursos o tirar una consigna y pedirle que acá planteen algún tipo de respuesta, ¿no? O podría ser la anticipación de una clase, o sea, hacer un relevamiento de conocimientos previos, de lo que han escuchado, de lo que saben de antes, las teorías que poseen, y ahí me sirve como un punto de partida para lo nuevo que quiero desarrollar. Padlet es una herramienta interesante. Y más sofisticado que el Drive y que el Padlet son las plataformas, ¿sí? Posiblemente algunos de ustedes estén usando Moodle, o algunos estén usando Classroom, ¿sí? Los que estuvieron conmigo en utilización, o en el mes del año pasado trabajamos con Classroom. Son dos plataformas muy sencillas de manejar, Classroom que Moodle, claramente, mucho más potente Moodle que Classroom para la universidad, pero en una situación de virtualidad de emergencia como esta que estamos hoy, donde no hay tiempo de hacer todo y no queremos depender de un administrador central, un Classroom se puede montar en cuestión de 10 minutos, ¿sí? Con lo cual no necesito mucho más que eso. Claramente, tanto Classroom como Moodle, quienes han usado cualquiera de las dos plataformas lo sabrán, tienen aceitado el proceso de devolución de trabajos. O sea, yo solicito una tarea y claramente puedo entrar, en este caso en el ejemplo que estoy mostrando, por ejemplo con Classroom, puedo entrar a una materia, a una asignatura, a un taller, a lo que sea, y dentro de ese taller yo puedo ver o plantear consignas a partir de lo que son los trabajos en clase, y cada consigna que yo presento para que los alumnos realicen, lo bueno que tienen es que yo puedo ver claramente quiénes entregaron, quiénes no, quiénes faltan, a quién se lo asigné, puedo asignar diferentes grupos, diferentes consignas. Y de cada alumno yo tengo un retorno privado donde puedo ver lo que me entrega, y de lo que me entrega, quizás lo más interesante es que yo puedo hacer una devolución personalizada, ¿sí? Quienes usan Moodle, también se llama tarea en Moodle, ¿no? Es una manito que está como entregando algo, yo también puedo plantear una consigna, cada alumno me entrega algo, y lo que cada alumno me entrega, yo puedo hacer un comentario y establecer un diálogo privado con él, ¿no? Es una idea de
diálogo bastante privado y seguro. Entonces, en definitiva, la idea del diálogo, sería este primer principio pedagógico, tiene que ver con que cuando yo planteo mi modelo de clase, no solo planteo a qué hora le voy a dar la videoconferencia, planteo de qué canal se van a valer los estudiantes para poder retornar lo que está ocurriendo. Por acá veo una observación en el chat, dice, la masividad es un problema, y está clarísimo que es un problema. Ahora, la masividad también es un problema en las aulas presenciales, ¿no? Es como general la cosa. Pero está bueno que aunque yo no pueda analizar cada trabajo que recibo, yo puedo tener un paneo general de qué está pasando. O sea, piensen en la ventaja de poder ver qué hay. Acá tenés 150 alumnos claramente, yo puedo hacer una mirada como si fuera una exposición y ver más o menos por dónde va la mano del otro lado, aunque no sepa cada uno qué hizo. Pero otra cosa es trabajar de manera ciega, o sea, sin saber qué está pasando, ¿sí? Si yo planteo esto, no quiere decir cada trabajo una devolución, pero sí que me dejen a la vista lo que está ocurriendo para poder actuar en consecuencia. Segundo principio, aparte de diálogo, es importante que yo cree, y en esto la masividad también tiene con esto un alivio, es la idea de interacción horizontal entre los estudiantes. O sea, no todo tiene que pasar por el docente. Gran parte del trabajo sobrecargado del docente cuando tiene muchos alumnos puede descargarse en la autorregulación de los mismos estudiantes. Es decir, me tengo que ocupar de crear una red de interacción entre ellos, donde yo no sea el centro, porque yo no voy a poder atender todo, ¿no? Y en esto hay diferentes niveles de complejidad, como dijimos recién. Un correo electrónico, yo podría hacer una repartida aleatoria de correos electrónicos y puedan trabajar en grupos y que tengan una especie de tutores o de compañeros de viaje a lo largo del avance de la materia, para que no todo dependa de mí, sino que pueda haber consultas entre pares, ¿sí? Como referentes, de alguna manera. Si trabajo en Drive, esto es una cosa muy sencilla de hacer y muy interesante en la virtualidad, que es crear oficinas virtuales para trabajo en grupo, ¿no? ¿Cómo hago esto con Drive? Fíjense. Voy al Drive, como hicimos recién, creo una carpeta en mi propio Drive y le pongo, por ejemplo, oficina virtual del grupo 1. Son como espacios de trabajo, como si en el aula yo le dijera al chico, bueno, cada uno vaya a una aula distinta a trabajar. Dentro de cada oficina virtual, yo puedo crear una especie de plantilla de trabajo, cosa que tengan como un formato ya de lo que yo pretendo de ellos, ¿no? Para eso los documentos de Google son ideales porque son compartidos. Cada documento que yo creo compartido, todos los que yo le asigne van a poder trabajar conjuntamente. Yo puedo armar un encabezado, un espacio para los integrantes si me queda a mano cuando lo veo. Pero lo mejor es que yo a esta oficina virtual, con el botón derecho, yo puedo compartirla y la puedo asignar a los alumnos que yo quiera establecer en esa oficina virtual, cosa que sea privada de ellos. Cada correo electrónico de mis alumnos que asigno ahí van a formar un grupito. Y lo mejor es que mientras ellos trabajan en este documento compartido, cada uno de ellos va a tener un cursor de un color diferente. O sea, entre ellos van a poder ver quién está escribiendo, aunque no estén al mismo tiempo trabajando. Se podría hacer asincrónico. Y cada uno va trabajando sobre los aportes que hizo su compañero. Y todo momento yo sé quién está escribiendo qué. Pero lo mejor es que la misma herramienta de Google, que ya viene preparada para trabajar de manera colaborativa, además de permitir ver lo que está trabajando cada uno y de compartir el trabajo, tiene un canal de chat integrado. O sea, si aprieto ahí mostrar chat, se abre a la derecha del documento un canal de chat para que ellos mismos vayan dialogando sobre qué quieren escribir antes de escribirlo. Y después van completando la actividad. ¿Está bien? O sea, es como juntarse, discutir en el margen y luego lo ponen. Pero quizás lo mejor de todo es que cuando voy al historial, yo como docente, puedo ver en diferentes colores qué aporte hizo cada uno de los integrantes del grupo de este trabajo. O sea, tengo un rastreo completo de todo el historial de ese documento. Acá si trabajaron 2, se van a ver 2. Si trabajaron 5, si corrigieron, se van a ver las correcciones como si fueran construyendo. Y en cualquier momento que yo me meta dentro de esta oficina virtual y este documento, puedo ver en vivo lo que están haciendo. Es como si yo pasara dentro de cada mesa de trabajo y ver lo que esos alumnos están trabajando dentro de este documento, ¿no? Podrían estar armando un PowerPoint, podrían estar trabajando en un Docs, podrían estar trabajando en una planilla de cálculo compartida y todos funcionan exactamente de la misma forma, ¿no? Sergio. Sí, te escucho. Gabriel. Tengo una consulta o una inquietud reconociendo todos estos recursos muy válidos. Dime. En algún momento vamos a plantear o se va a tratar el tema de qué pasa con estos alumnos que no tienen acceso
Porque todo esto funciona siempre y cuando, por ejemplo, en el caso del grupo que generaste en Drive, ¿qué pasa si alguien del grupo no puede acceder, ya sea porque nos pasa, por lo menos en nuestra cátedra, tenemos alumnos que, por ejemplo, tenemos uno en particular, sobre todo, que no tiene conectividad en el pueblo donde vive, apenas tiene un poco de datos en WhatsApp, entonces lo único que nosotros podemos hacer es transmitirle los archivos, pasárselos de alguna forma para que, o sea, cómo se salvan estas dificultades que en la masividad se potencian, obviamente. Sí, está clara la pregunta. Mira, te digo por experiencias, a ver, nosotros hemos tenido alumnos a distancia estudiando carreras informáticas y que tenían que trasladarse de un pueblo a otro para poder conectarse, ¿no? Y yo diría que uno debería focalizar, y lo vamos a ver en el punto 4 cuando lleguemos, que es flexibilidad, uno debería focalizarse más que todo en cómo exprimo los recursos que tengo y dar un soporte a quienes no puedan acceder a ellos, ¿sí? O sea, uno no debería pensar, bueno, nivelo hacia abajo por las dudas, tengamos muchos alumnos sin conectividad, sino más bien iría hacia arriba y buscaría alternativas para quienes están debajo, digamos. A ver, tanto Padlet como Drive, como Classroom, como Moodle, tienen acceso a partir de apps de celulares, ¿está bien? Uno puede entrar por ahí. A ver, en este caso lo ideal que sería, cada alumno con una camarita web, una notebook, una conectividad sólida, trabajando en grupos, sería como el ideal. Pero claramente yo puedo, en el caso de estos documentos compartidos de Drive, me ha tocado trabajar con gente en un posgrado donde no teníamos horarios comunes, por ejemplo. Y todo el trabajo se canalizó asincrónicamente a través del Drive. O sea, cuando uno podía, entraba, se conectaba, agregaba comentarios a lo que el otro había escrito, ponía su parte, proponía cambios, y cuando el otro entraba, a lo mejor al otro día, respondía el comentario, hacía otro aporte. O sea, a ver, hemos tenido gente que ha tenido que viajar, y el momento que viaja y se conecta, contribuye dentro del grupo, o baja las cosas y las lleva, trabaja en su casa y cuando vuelve a conectarse vuelve a enviar, ¿sí? Ya muy al punto 4 que es flexibilidad. Pero yo no tendría focalizando las propuestas en los impedimentos más que en las posibilidades. Yo más bien iría por las posibilidades y buscaría alternativas para las excepciones que pueden llegar a ocurrir, que seguramente las hay. Ni les digo, hoy por hoy, cuando están todas las escuelas trabajando virtualmente, donde hay gente que no tiene nada para trabajar, ¿no? O sea, ¿cómo buscas? Buscaría la alternativa por alguna otra forma, ¿no? Pero va por ahí. Avanzo un poquito más y seguimos para adelante. Padlet, lo que tiene como interesante Padlet es que yo puedo habilitar, así como en ese pinche gigante yo puedo ir poniendo recursos que voy agregando, yo le puedo habilitar debajo un lugar de comentarios. Funciona como una red social, o sea, yo puedo, debajo de cada cosa que aportan mis compañeros, hacer observaciones, ¿no? Está muy bueno, y más que todo si uno trabaja con muchos alumnos, que haya un primer filtro antes de que los trabajos lleguen para una corrección. O sea, que haya alguna instancia, algún protocolo en el cual un grupo cruce con el otro los trabajos, se hagan observaciones y contribuyan al trabajo de sus compañeros para no tener yo como docente que ocuparme de todo. ¿Está bien? Así que ya vamos a ver cuando veamos evaluación la semana que viene, este tipo de descarga de la mochila del docente como el único evaluador, para enseñar a autoevaluarse y evaluarse en 3 pares. Para esto hay que hacer una estructura de cómo se hace vamos a ver qué herramientas se pueden usar. Pero gran parte de no explotar el docente siendo el centro de un grupo de 150 alumnos es que gran parte de lo que puede hacer el docente corresponde que lo hagan los chicos entre ellos y que a mí me llegue, en definitiva, filtrado ya todos los intentos posibles. Pero eso lo vamos a ver bien en la parte de evaluación, ¿no? Vamos a ir para adelante con eso. Como le decía recién, Padlet, cuando yo posteo cualquier cosa, videos, un borrador, un archivo adjunto, lo que sea, y yo puedo habilitar en la configuración, como lo estoy haciendo acá, una sección de comentarios, que lo que hace es habilitar un espacio abajo, igual que las redes sociales, porque yo le escriba cosas, ¿no? Con lo cual está bueno como un recurso para que se produzcan los cruces sin que pasen por mí. O sea, la consigna del trabajo podría ser, suba su borrador de trabajo, pero colabore dando una retroalimentación constructiva a por lo menos 2 grupos que no hayan recibido aún ningún aporte. Porque está comprobado, y lo vamos a ver la semana que viene, que uno aprende tanto siendo evaluado como evaluando a otro. Cuando uno se pone en posición de evaluador también aprende, porque está viendo una situación distinta, un enfoque distinto, e intentar ayudar a otro también constituye un proceso de aprendizaje del propio conocimiento, ¿no? Si yo agrego eso, lo puedo poner. Y si alguien está usando Zoom, por ejemplo, para hacer trabajos, lo bueno que tiene Zoom, una de las cosas que lo caracteriza y lo pone por encima de las otras plataformas, es que tengo un botoncito
que sirve para hacer grupos. Entonces yo puedo estar dando una conferencia, le puedo decir formar, por ejemplo, fíjense, grupos, me dice que le creo 4, 3, 2 salas de trabajo en grupo. Entonces termino una primera parte plenaria, acá lo puedo distribuir de manera automática si quiero, y el Zoom hace como un aleatorio y pone a cualquiera con cualquiera, o yo lo puedo acomodar manualmente, quién quiero que vaya en grupo con quién. Y los puedo cambiar, los puedo hacer aleatorio, pero después los cambio de lugar, cambiando alumnos de un grupo a otro. Y lo bueno es que evito esta idea de clase magistral muy larga donde solo hablo yo. O sea, puedo haber una parte donde yo presento, planteo algo, tiro algún material, después forman grupitos que siguen discutiendo cada uno en su sala privada de Zoom, y luego retorno a la clase masiva. ¿Está bien? Fíjense, acá estoy formando grupos, acá hay nada más que 7 alumnos, obviamente, que es un demo. Yo cambio a los alumnos de lugar, le pongo de nombre, ¿sí? Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Les establezco algunos parámetros que son muy interesantes y los largo a trabajar. Y cada uno se va a encontrar dentro del Zoom solo con el grupito que le tocó. Entonces siguen trabajando por videoconferencia en grupos pequeños. Y yo como docente que ha creado, que está manejando este Zoom, lo bueno es que yo puedo transitar por los grupos. O sea, me puedo sumar a cualquiera de los subgrupos y trabajar con ellos. Y cualquiera de los grupos puede mandar un mensaje diciendo necesito ayuda, y yo voy y me meto ahí, ¿no? Fíjense, ahí me estoy metiendo al grupo 2 y veo solo a los miembros del grupo 2. Charlos con ellos, me preguntan las dudas, colaboro con algo y me paso al grupo 3. Y a medida que me van llamando, yo voy pasando de grupo en grupo. Y cuando se me ocurre, cuando quiero, lo que hago es, bueno, volvamos todos al salón principal y ahí volvemos a la sesión masiva. Y a cada uno aparece como un cronómetro que va bajando, yo le digo cuántos segundos tienen para salir de sus grupos individuales, y otra vez aparecen todos en el grupo clase completo. A lo mejor tengo una clase gigante de 100 alumnos, pero hago grupitos de 6, y le doy un tiempo para que trabajen en pequeños grupos, y luego volvemos a la clase general para retomar el cierre. ¿Está bien? O sea, esas clases por videoconferencia también se pueden hacer de manera, ¿no? Con pequeños grupos de discusión. Esto usando una herramienta de Zoom. En Moodle, y en esto también para que tienen poca conectividad, los foros son como una herramienta re fácil dentro de un Moodle o cualquier otra aplicación para hacer discusiones, para generar esas redes horizontales, ¿no? Acá me preguntan si el Meet tiene este tipo de herramienta de pequeños grupos. No la tiene, ¿sí? Es una de las ventajas que tiene Zoom por ahí sobre otra plataforma, tiene estas cositas. Para poder hacer los pequeños grupos, la versión de Zoom tiene que ser no la gratuita, sino la que le sigue, que es la Pro, que son $15 mensuales. Esa es la versión que permite los pequeños grupos, ¿sí? Pero si hay una compra institucional, como muchas universidades lo tienen, por ejemplo, UTN, por ejemplo, sí que lo tiene licenciado así, se puede trabajar y armar grupitos y hacer otra dinámica de clase. Bueno, en este caso, por ejemplo, los foros dentro de los intercambios que se pueden producir en Moodle, por ejemplo, también facilitan esto, ¿no? Yo podría como consigna que cada grupo o cada persona retroalimente el trabajo de otro grupo. Y estoy creando esas redes de filtro, de zarandeo previo, antes que yo lo vea como docente a un trabajo terminado, ¿no? Entonces, primer principio dijimos diálogo, una estructura que tenga canales de retornos ágiles. Segundo principio, interacción. Crear redes entre los estudiantes que no pasen por mí y eviten que yo esté encima de todo porque no me da el tiempo ni la energía. Vamos a ir al tercer principio. El tercero se llama encuentro. La idea de encuentro está buena en el sentido de que nos veamos las caras, ¿no? Y esto muchos han recurrido seguramente en este tiempo a las videoconferencias, ¿no? De las herramientas de videoconferencia, sin duda la que tomó la delantera y se hizo muy popular y después la mataron con temas de seguridad fue Zoom. Google Meet está licenciado para quien tenga Classroom a partir de una cuenta de G Suite, por ejemplo, la universidad, las cuentas de la UNC tienen habilitado el Hangout, el Google Meet gratuitamente, sin límite de tiempo. Jitsi es una plataforma gratuita con algunos agujeros de seguridad, pero también va a salir. Big Blue Button es una plataforma que se integra con Moodle y también trabajan con videoconferencia. Acá me pregunta si mejoró los temas de seguridad. Los mejoró, creo que es de las plataformas seguras que hay, ¿no? Pero por alguna razón los medios se ensañaron con Zoom y la mataron y más de uno desconfía de Zoom. O cualquier cosa que le pase en su máquina le echa la culpa, ¿no? Pero ha superado los problemas. Yo creo que es líder en eso, sin dudas. Bueno, las reuniones de Zoom son re sencillas de manejar y tienen canales de chat
paralelos, igual que estamos haciendo ahora con el Meet, ¿no? El Big Blue Button no tiene límites, es gratuito, es de código abierto. Cuando se integra a la plataforma de Moodle, queda dentro de las actividades posibles de Moodle y uno lo puede usar ahí. Igual que el Jitsi, que no tiene límites tampoco, ¿no? No es una herramienta comercial, sino que es abierto. Por ahí lo más interesante de Zoom tiene que ver con la idea de poder ver muchas caras a la vez, algo que ha incorporado recién estas semanas, la idea de la grilla con muchas caritas, ¿no? He estado en algunos Zoom con, por ejemplo, 500 personas y estoy transmitiendo, pasar las pantallas y ver. Entonces, eso Meet es un poco más incómodo. Pero está bueno que nos veamos. Este es el Big Blue Button, que se integra al Moodle, muy sencillamente, y lo interesante es que se puede usar el celu también como una app, tiene sus limitaciones, pero funciona bastante bien si uno no tiene otra herramienta dando vuelta. Y lo último que les decía recién es el Classroom. Allá arriba fíjense que está el nombre de la materia, dice el año, el código de la clase, y un poquito más abajo ya aparece el enlace al Meet. Esto lo han agregado hace muy poquitas, hace un par de semanas, de Google. De la clase. O sea, ni siquiera tiene que pasar el código de los alumnos. Toca ahí, entra a la sala, y si el alumno tiene dominio institucional, entra a la sala y no hay forma que entre alguien que no sea de ese. Tercer punto, entonces, encuentro. Dijimos, primero diálogo, en una estructura que tenga retorno entre un poco el audio. ¿Me están escuchando? A ver, ¿me escucha mucho? Que mejore un poquito. ¿Alcanza a escucharse? Entrecortado. Bueno, esperemos a ver si mejora un poquito la conexión. A ver, ahí me da que estoy conectado todavía. Ahí está mejor. Bueno, esperemos que mejore un poquito. Tercer punto, dijimos encuentro. Que nos veamos las caras. O sea, que los chicos sientan que son parte de un grupo. ¿tá? No solamente la idea de que me comunico con el docente compartiendo algo. Y en esto se que es bastante curiosa, ¿no? Tiene que ver con una idea de los seres humanos de trabajar juntos, porque hay experiencia a nivel mundial, por ejemplo, yo lo voy a comentar enseguida, de cursos en línea gratuitos donde se va al propio ritmo, los que llaman MOOC. Aparte de eso, que no me representa es tener compañeros de clase, la gente en diferentes países se junta a estudiar, o sea, hay como una idea de que si estoy estudiando con otro, me da mucho más ganas de estudiar que si estoy solito frente a un contenido, ¿no? Que lo adelanté recién un poquito, ¿no? Si yo tengo gente que no puede conectarse a la videoconferencia, porque en ese momento tiene ocupados los dispositivos digitales en su hogar o lo que sea, o no es buena la velocidad a la que puede conectarse, está bueno que haga como estamos haciendo en este momento, o sea, yo donde nos vemos las caras, interactuamos, pero además grabo todo y lo dejo disponible en algún drive para que pueda el que no estuvo recuperar lo que estuvimos haciendo juntos, ¿sí? O sea, un poco bien, no bajar, o sea, no nivelar hacia abajo, sino más bien exprimir todo lo posible el recurso que tenga. Claro, solo y 2 alumnos no sirve. Nada maravilloso va a funcionar así. Pero sí, si yo tengo una gran masa que puede conectarse y un grupo que queda fuera, buscar la alternativa para ese grupo que queda fuera y no bajar el nivel de todos a la mínima expresión, ¿sí? La idea por acá, la metáfora que me gusta mucho a mí es un techo alto, donde yo exprimo al máximo las posibilidades que tengo, pero un piso bajo, o sea, doy alternativas para que nadie se quede fuera de lo que estoy compartiendo. Lo segundo de esto de flexibilidad que está buena es que no todo lo que yo diseñe y pida sea todo obligatorio, sino que yo le dé cierta autonomía, que es el punto que sigue, que vamos a ver enseguida, para que el estudiante tenga un material nuclear que yo le marco como imprescindible, pero yo le dé también alternativas de profundización. Cosa que si quiere meterse más a fondo, leer todo el libro donde yo recomendé un capítulo, buscar autores alternativos que no están dentro de la bibliografía obligatoria, tenga a dónde recurrir. O sea, que haya actividades obligatorias y actividades complementarias. De esa manera, quien tiene menos tiempo, viene más ajustado y se le está complicando la vida, tiene a dónde echar mano diciendo esto sí o sí, y aquel que tiene más tiempo y quiere profundizar y le interesa más el tema,
tiene también la alternativa de poder dedicarse más a ese tema. Si algo ha pasado en este tiempo de virtualidad es que ha recrudecido críticamente la desigualdad, ¿no? O sea, quien tiene mejores condiciones de conectividad, de equipamiento digital, de condiciones en su casa, está muy por encima de quien no las tiene, ¿no? Por ahí en el aula real esto se nivela un poco más y uno debería tener a mano esto, ¿no? Ver las alternativas que uno puede aportar a quienes no tienen la posibilidad de acceder, ¿no? Por ejemplo, en el cole donde yo trabajo tenemos algún alumno hipoacúsico, ¿no? Entonces estábamos buscando alternativas de subtitulación automática de las videoconferencias, ninguna es muy buena ni muy aceptable. Meet es el único que la contempla y está bueno, pero tampoco es tan impecable, pero no por eso vamos a dejar de hacer videoconferencias. Buscaremos algún material adicional en otro formato, en otro soporte, para ese alumno hipoacúsico y no eliminar la videoconferencia para todos, ¿no? Un techo alto y un piso bajo. Cuarto principio, entonces, flexibilidad. Primero, diálogo. Segundo, interacción. Tercero, encuentro. Cuarto, flexibilidad. Vamos a ir al quinto principio. Acá me preguntan si el Meet está en inglés. ¿Está en inglés o en español? Se configura solo de acuerdo a la cuenta que uno tiene de Gmail, ¿no? Toma el idioma de lo que predeterminado. El quinto punto es la multimedia. ¿A qué me refiero con multimedia? Es que siempre es mucho más rico presentar cosas en video o en fotografía o en audio que solo por escrito. Entonces, puedo aprovechar la potencia de lo digital tanto para transmitir en formato multimedia, grabando videos, como para recibir de parte de los alumnos devoluciones que no sean informes escritos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Padlet, así como me permite postear en ese gigantesco corcho lo que quiero por parte del alumno, podría yo solicitar que lo haga a partir de un video, o que lo haga a partir de una foto, o a partir de un audio. O sea, aprovechar la potencia de la multimedia. Es mucho más fácil escuchar algo mirando y leerlo, ¿no? Y para el alumno también es mucho más fácil compartir de esa manera las dudas o lo que tenga. La segunda opción es grabarse uno mismo, ¿no? Y mejor si uno se graba capturando su propia pantalla, porque así uno podría tener un soporte digital de imagen o de video, con el cual yo voy tomando la posta como si fuera un power en el aula, como estoy haciendo yo en este momento, pero que quede grabado en un video, ¿no? Estas herramientas que están acá son gratuitas. La primera, Screencast-O-Matic, es gratis si uno graba videos de hasta 15 minutos, con lo cual 15 minutos es una linda capsulita, más largo se pone medio denso un video, que permite capturar mi rostro mientras hablo con mi micrófono e ir haciendo un mix con lo que hay en la pantalla. ¿Tá? Entonces yo puedo agrandar, achicar mi imagen o hacerla desaparecer y explicar sobre la pantalla. El segundo, que ven allí, se llama Atube Capture, sirve para bajar videos de YouTube y usarlos, o editarlos, o recortarlos, pero también permite capturar la pantalla, muy sencillamente, y los dos son gratuitos. Por ejemplo, acá hay una profe que va explicando, en este caso una clase de biología, y usa una lámina sobre la cual va moviendo el mouse. Fíjense que el mouse tiene como una aureola para que se vea más claro. Y puedo ir haciendo zoom y lo que voy explicando lo puedo hacer sobre el esquema. ¿Está bien? Entonces, en vez de hacerlo por escrito, en vez de hacerlo con un cuadro, en vez de hacerlo con una captura de la imagen, puedo hacerlo de esta manera. Yo explico y mientras voy explicando voy mostrando en la pantalla lo que hubiera mostrado quizás en la pantalla con un proyector en el aula, ¿no? Esto está hecho con Screencast-O-Matic. Yo puedo elegir si quiero que aparezca mi cara o no, y en cierto momento puedo tomar todo el control de la pantalla para que me vean a mí hablando, y luego hace como un zoom, se achica mi rostro y queda en la pantalla de la compu y sigo explicando. Se puede ir y volver sobre este esquemita. Entonces, quinto, principio multimedia. Y esto de multimedia facilita mucho las cosas también para el docente. Por ejemplo, si yo le digo al alumno, el que tenga alguna duda, alguna consulta, grábeme un audio y lo pega en el Padlet de consultas. Entonces yo voy recorriendo el Padlet y voy contestando debajo cada duda, y además le sirve para el que tenga la misma duda pueda verla también. Entonces uno puede ver en qué andan sus compañeros, formando esa interacción, esa red, y además ver lo que el docente le va respondiendo a cada uno. Hay una herramienta más que ustedes la van a encontrar, yo después les voy a pasar un link a todos los recursos y los tutoriales que fui armando de cada herramienta de estas, de cada cosa que voy mostrando, hay un tutorial armado. Por ejemplo, cómo contestar con una nota de voz. Entonces, en vez de ponerme a escribir una respuesta dentro del Moodle o dentro del Classroom, yo agrego una extensión que aprieto un microfonito y lo digo oralmente. Entonces, en vez de hacer una corrección por escrito que me lleva tiempo,
Es como un WhatsApp, presiono el microfonito, hablo y esa grabación queda pegada en el lugar donde yo quiero hacer el comentario. Puede ser dentro de un foro, puede ser en un campo de retorno de un trabajo, puede ser en cualquier lado de internet donde yo pueda meter un texto, puedo pegar una nota de voz. Aprovechar la multimedia. Sexto principio, coordinación. O sea, que el estudiante de su lado pueda ver que la institución está presente como institución. Y esto quiere decir cruzar materias para que no parezca un desparramo de gente cada uno en su kiosco, ¿sí? Es decir, algún tipo de coordinación. Y esto tiene que ver con integración de contenidos, que sé que universitariamente se complica cuando un alumno se va desfasando y está cursando, por ejemplo, materias de diferentes años, y no todos sus compañeros están en las mismas materias. Pero sí en un alumno de un primer año, donde todos comienzan parejos, uno podría pensar en alivianar la carga del estudiante y de los docentes integrando contenidos con proyectos conjuntos, ¿no? O sea, la idea de poder tener como principios o proyectos conjuntos donde cada materia, sin resignar su propio lente disciplinar, pueda participar, y es como que la percepción del otro lado es mucho más integrada, pues en realidad la realidad es una sola y cada materia la ve de su lente, y acá sería como una oportunidad de cruce. Esto demanda un trabajito de coordinación, pero claramente del otro lado se ve mucho más interesante, mucho más cercano a la realidad profesional, ¿no? La otra cuestión de esto de coordinación es que quien esté a cargo de las cátedras o del ciclo o de la carrera pueda transitar por las aulas virtuales. O sea, pueda ver qué está pasando, como quien visita las aulas físicas, tengo una idea de cómo está avanzando la mirada del alumno, que es el que ve varias cosas a la vez y no todo suelto. Entonces, si yo tengo un Drive donde le pido a los alumnos que compartan sus trabajos, cualquier docente podría pasar por esas carpetas de Drive y ir viendo lo que está pasando. O sea, podría haber una coordinación, una mirada de uno sobre otro. Quien usa Classroom, una opción muy interesante de Classroom es invitar a otro a compartir la clase. Entonces, yo tengo varios docentes que trabajan sobre proyectos comunes, pueden invitarse entre sí para compartir la clase y ver lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, de esa manera, yo es como si tuviera mi clase, pero además invito a otros para que estén al tanto de lo que voy haciendo, porque por ahí surgen oportunidades de integración o de multidisciplina a partir de ver lo que el otro está haciendo, que puede llegar a ser útil también para mi cátedra, ¿no? Entonces, sexto principio, coordinación. Vamos a ir al séptimo principio, que es el de autonomía. Cuando uno diseña una clase para un aula real, una aula física, lo que está haciendo es marcar un ritmo uniforme para un montón de gente que es toda distinta. Y puede ocurrir que esté perdiendo la oportunidad de que cada uno pueda trabajar a su ritmo, o de demorarse más en aquello que le demanda más tiempo e ir más rápido en lo que podría ir más rápido, digamos. Entonces, una de las cosas que uno debería hacer es aprovechar en la virtualidad la posibilidad que nos da que no estamos todos juntos. Entonces yo podría plantear actividades, pero dar un plazo laxo para que cada uno pueda organizar su tiempo. Pero además, algunas fechas claves en la cual nos reencontramos para arrancar una nueva etapa. O sea, no es que cada uno va por su lado, sino que todos vamos juntos, pero tenemos cierto margen para poder organizar las cargas. Parte de manejar la autonomía es parte del aprendizaje del estudiante para después poder seguir aprendiendo sin que alguien le marque el paso, ¿no? Entonces, respetar también esto. Y en esto de la autonomía también está bueno que entre las actividades que yo pongo, que diseño, lo que pido que hagan, lo que les doy, haya posibilidad de elección. O sea, yo podría plantear algún tipo de trabajo práctico, de entrega, que no sea que todo el mundo hace lo mismo, sino que cada uno puede elegir soportes diferentes para demostrarlo, ¿no? O sea, dar alternativas, que no todos hagan exactamente lo mismo, sino que haya cierta libertad para que haya un abanico de 3 o 4 posibilidades en diferentes soportes para que los estudiantes demuestren lo que saben, ¿no? Que no sean todos haciendo lo mismo. Piensen que si hay actividades que son electivas y no todos hacen lo mismo, están mirando un mismo tema y cada uno produce algo con un soporte diferente, esa puesta en común en el Padlet, en el Drive, donde sea, va a ser mucho más interesante de ver lo que el otro hizo, porque no es todos haciendo lo mismo, sino cada uno mostrándolo desde lo que eligió hacer, ¿no? Que tenga como alternativas. Esto depende mucho de la característica de la asignatura y del tipo de producción que pueden hacer, claramente, pero tranquilamente uno podría documentar un mismo aprendizaje sobre diferentes soportes. Punto 7, entonces, autonomía, ¿sí? Repasando un poquito, punto 1, diálogo, punto 2, interacción, punto 3, dijimos encuentro, punto 4, flexibilidad, no dejar a nadie afuera,
Punto 5, aprovechar la potencia de la multimedia, el audio, el video. Punto 6, la idea de coordinación, intercátedra, de proyectos conjuntos. Y el punto 7, respetar la autonomía, marcando un ritmo de trabajo indispensable, pero sin ser tan estricto. Punto 8. Muchas veces uno piensa que tengo que recolectar yo todo el material, crear toda la dinámica, pensar todas las actividades, y parte del trabajo puede ser derivado en los estudiantes, ¿no? Habiendo Internet, y en Internet estando tanto material dando vuelta, una de las cosas que podría hacer es derivar en ellos parte de la recolección de los mejores recursos didácticos para cierto tema, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener una secuencia temporal, por ejemplo, historia de algo dentro de las materias, alguna evolución que tenga que ver con un avance sincrónico, y yo podría hacer un Padlet, que comentaba recién, que tiene una estructura de línea de tiempo. El Padlet de línea de tiempo, la diferencia que tiene con un Padlet común es que crece hacia la derecha, y todo se va ordenando una cosa detrás de la otra. Entonces yo podría traer, por ejemplo, una consigna que diga, bueno, grandes hitos de la arquitectura, qué sé yo, mundial, y que le digo, bueno, de tal periodo histórico elijan algunas obras representativas, ilústrenla con un video, con una entrevista, con una fotografía, con lo que sea, y ubíquenla en esta línea de tiempo. Y cada estudiante hace su propio posteo. Y cada uno puede hacer una cosa diferente. Y lo interesante es que si en el orden que están las cosas no es el orden sincrónico correcto, pueden correr lo que hizo un compañero e insertar lo suyo en el medio de otros dos eventos. O sea, entre todos construimos una línea de tiempo, que puede ser una evolución de cualquier cosa, ¿no? La otra herramienta que tiene Padlet, que está muy buena para el trabajo colaborativo, es la herramienta que se llama de mapas. La herramienta de mapas lo que hace, se lo voy a mostrar acá, voy a avanzar un cachito el video si lo pueden ver. La herramienta de mapas es como un mapa de Google gigante dentro del Padlet, pero yo le puedo pinchar cosas en cualquier lugar de esa geografía. Entonces yo podría ir a cualquier ubicación en el mapa del mundo y postear como si uno pinchara en ese lugar un recurso. Cuando digo un recurso puede ser una foto, puede ser un video, puede ser lo que sea. Entonces podría uno crear un atlas personalizado de lo que sea, ubicándolo en el mapa mundial, pegando cada recurso, y como dijimos recién, a cada recurso uno le puede agregar comentarios. O sea, puede ser interactivo también la cosa, ¿no? Pero básicamente la idea de esto de trabajo de colaboración, de construcción compartida, tiene que ver, uno puede ganar mucho si abre el paraguas para que el alumno se meta dentro y colabore. Ejemplo, lo último que cursé en Flaxo es tecnología de educación, y por ejemplo una de las actividades era el arenero digital, donde cada uno de los estudiantes que hacíamos ese posgrado tenía que compartir con los otros un recurso de internet interesante para enseñar, para dar clases. Y aparecieron montones de recursos. Muchos de esos recursos que estaban ahí en ese arenero digital, el profe no los conocía, y los trajeron los alumnos, porque hay tanto en internet que uno no puede abarcar todo. Entonces uno tranquilamente podría abrir el paraguas y pedir que la construcción del material didáctico se haga conjuntamente con los estudiantes. Las herramientas de Google son fantásticas para trabajar colaborativamente, porque uno podría, por ejemplo, plantear un PowerPoint de Google que se llama presentaciones y que cada estudiante arme una diapositiva. Entonces uno podría armar, en vez del docente armar toda la exposición de una clase, abrir la puerta, que cada alumno tenga la posibilidad de armar su propia diapositiva dentro de este trabajo que entre todo el grupo hemos conformado para armar esta presentación. En esa búsqueda, en esa selección, en esa recomendación que realiza uno cuando busca en internet y lo publica en una herramienta compartida, también hay un aprendizaje interesante para quedar mejor preparados para luego seguir solo y poder encontrar otros recursos sin que un docente me lo esté pidiendo o presentando. ¿Sí? Entonces, octavo punto, octavo principio, la idea de construcción compartida. Yo como docente no soy el único que puedo aportar material didáctico, sino que los alumnos pueden ser grandes recolectores de este tipo de recursos. Vamos a ir al noveno punto. El noveno tiene que ver con la idea de secuencia didáctica. ¿A qué voy con esto? Toda clase tiene una estructura, y a esto nos vamos a dedicar especialmente el tercer encuentro, que tiene ciertas partes que uno debe respetar. Uno no puede llegar a una clase y empezar a dar contenido nuevo. Uno no puede terminar de dar un contenido y dar actividades y la clase se acaba cuando se acaba el tema, sino que la clase, cuando digo la clase, puede ser varias semanas de trabajo, tiene una secuencia que tiene una lógica.
Por ejemplo, si yo no me planteo ante cada tema qué quiero conseguir de mi estudiante con esto, y yo puedo estar gastando tiempo o malgastando tiempo en actividades que no estén bien enfocadas. Ejemplo, si estoy a cargo de una materia básica, supongamos una matemática, yo debería preguntarme, ¿qué quiero? ¿Qué pedacito le estoy dando a este profesional con estos temas de matemática para lo que voy a formar? Si yo no tengo idea cuál es mi pedacito dentro de ese rompecabezas y cómo se integra, puedo malgastar el tiempo tomando como eje la disciplina como si fuera un fin en sí misma. Entonces, si uno tiene clara la meta, uno enfoca mucho mejor las actividades y hace un uso mucho más eficiente del tema. Entonces, sea el tema que tenga que dar, de la materia que me toque, de la asignatura en el año que sea, yo lo primero que debería pensar, digo, bueno, de esta unidad que voy a empezar a desarrollar ahora, ¿qué quiero que mi alumno, que mi estudiante, que mi futuro profesional se lleve, sí o sí, con una claridad diáfana para su vida futura, no solo para probar y no solo porque esté en el programa? Después que determino que las metas sean claras, yo no tengo que cometer el error de trabajar con la idea de que lo que estoy haciendo con el alumno es que sea capaz de reproducir algo, ¿no? Si algo se ha visto en este tiempo de trabajo virtual, es que muchas veces las actividades están enfocadas mucho en la repetición de lo que se lee, en el procesamiento del material que le proveo al alumno, y en gran medida estoy equivocando el foco, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque todo tema que yo dé, todo material que yo desarrolle, toda unidad que me toque enseñar, posee dentro 3 elementos que por ahí los confundo. El primero son los conocimientos. ¿Qué son los conocimientos que yo quiero que se lleve el alumno de mi materia? Es cierta información que yo pretendo que él tenga permanentemente a mano cuando termine su aprobación de esta asignatura que me tocó, ¿no? Hay información que tiene que llevarse. Cuando digo información, me refiero a conceptos, me refiero a definiciones, me refiero a años, a nombres propios, a cierto vocabulario, ¿sí? Son conocimientos. De los conocimientos, yo no puedo pretender más que los recuerde, los reproduzca o los identifique cuando los vea. ¿Está bien? Los conocimientos son muy bien medibles con un examen de tipo múltiple opción, ¿sí? Todo examen que pueda corregir una computadora generalmente está chequeando si el alumno posee los conocimientos. ¿Está bien? Para que tengan una idea. Pero por otro lado hay habilidades rutinarias, que son ciertas técnicas que yo quiero que él se lleve y sea capaz de ejecutar de manera ágil, que sea rápido haciéndolo. Por ejemplo, si estamos en una matemática, puede ser una fórmula que yo quiero que pueda aplicar, un cálculo, es una habilidad rutinaria. Pero yo no me puedo agotar en el conocimiento, cierta información que se lleva, ni en las habilidades rutinarias, ciertas técnicas que yo quiero que haga rápidamente y sin pensar mucho, sino que yo tengo que enfocarme sobre todo en que se lleve comprensión del tema. ¿Qué quiere decir esto? No basta con que se lleve información, no basta con que sepa ejecutar cierta habilidad, cierta técnica, sino que lo que yo quiero es que sea capaz de usar y de pensar con eso que le estoy enseñando. No quiero solo que lo repita, no quiero solo que lo ejecute, yo quiero que cuando encuentre una situación nueva, como dice esta definición de comprensión, sea capaz de usar lo que le enseñé de una manera flexible. O sea, que sea capaz de ponerse en situación y de usarlo. Esto quiere decir que yo no entrego algo para que él se lo lleve, sino que yo lo entreno, creo el escenario para que él construya comprensión. Y esa comprensión que construye lo va a habilitar para que encuentre una nueva situación en su vida cotidiana, en su vida profesional, y sea capaz de usar aquello que aprendió. Pero no usarlo tal cual lo aprendió, sino usarlo de una manera flexible. Para lograr esto, la clase debe tener cierto tipo de actividades que la vamos a abordar particularmente en la tercera sesión. Ahora, toda clase, toda unidad empieza con una apertura que tiene que estar centrada en recoger los conocimientos previos. Esto es sumamente poco frecuente en una clase habitual. O sea, lo primero que hace un docente por lo general, mi vida universitaria lo recuerdo así, es arrancar explicando lo nuevo. Pero uno debería primero indagar qué saben de antes. O sea, qué hay en esa cabeza antes de empezar a bajar lo nuevo, porque si no, no tengo puntos en los cuales asir el conocimiento nuevo, el conocimiento que ya está afianzado. Este primer punto de inicio en la secuencia didáctica se llama desempeño de exploración y tiene que ver con plantear una situación y pedirles que actúen sobre eso con lo que saben. Y yo recoger indicios de por dónde viene la mano, ¿sí?
Es complicado de armar, pero está muy bueno porque uno puede luego arrancar una clase mucho más centrada en lo que realmente hay en los estudiantes y no en lo que yo imagino que hay. Porque algo hay en esa cabeza, algo pensó, algo vio, algo estudió antes y yo necesito recogerlo. No como conocimiento académico, sino también como asociaciones, y en esto las metáforas, las analogías son muy poderosas. Si yo sé que en la cabeza del estudiante hay algún mecanismo que ya sabe cómo funciona y yo se lo emparento por analogía con algo nuevo que está por aprender, es mucho más probable que eso no desaparezca de esa cabeza, sino que quede conectado con alguna idea previa. Entonces yo indagar qué pasó, qué hay antes, es como re interesante. Vamos a ver la tercera reunión, cómo hacemos esto en la práctica. ¿Sí? Luego, yo tengo que crear diferentes tipos de actividades y para eso va a depender de la plataforma, el medio que use, van a tener diferentes formatos. Pero lo cierto es que el estudiante tiene que estar en actividad. O sea, no es un estudiante que recibe lo que le doy porque se lo explico muy bien, sino que es capaz de hacer cosas porque se pone en posición de hacerlas. Entonces, mi diseño de actividades deberían estar siempre centradas en actividades de los estudiantes, no en secuencia de qué voy a explicar. Aunque lo que yo voy a explicar, lo que yo voy a demostrar, lo que yo voy a hacer ejemplo es bueno, es válido y lo debo hacer, el centro está más bien en lo que el alumno va a hacer con eso. Por eso ahí tiene que haber un nivel de desafío. Cuando yo arranco una unidad, sea del tema que sea, tengo que conectarla con algo a través de algún tipo de disparador. Me acuerdo de alguna de las clases, de alguno de los trabajos finales del posgrado, de la especialización en enseñanza, una profe de matemática, de la carrera de arquitectura, creo que de la Universidad de Tucumán, tenía que dar cierto contenido propio de la matemática, pero arrancó dentro de una capilla que tiene una forma, un techo muy extraño, con una forma de bóveda, y con una historia de personas que querían comunicarse y tenían que hablar en los rincones para que el sonido fluyera en determinada dirección. O sea, arrancó con un disparador que a uno lo que hacía era despertarle la curiosidad de a dónde iba esta profe de matemática, y uno los encuentra mucho mejor predispuestos para un contenido nuevo que se arranca desde cero. ¿Qué quiere decir esto? Nunca empezar con una definición, nunca empezar discutiendo un concepto. Uno debería arrancar siempre por un ejemplo, por una aplicación, aunque no se comprenda del todo a dónde estamos yendo, ni a dónde estamos, qué es lo que vamos a aprender, y recién ir bajando para que decanten los conceptos a partir de la práctica. No arrancar por el concepto y después buscar dónde se aplica, ¿sí? Sino uno ya sesga la posibilidad de transferencia y cuando salga del aula no va a ser capaz de encontrar eso en la vida real, ¿no? Comenzar con un disparador. Y luego el desarrollo de las clases debería estar mucho más centrado en las actividades que hace el alumno con lo que yo le pido, que en lo que yo explico como docente que lo sabe. Mi intervención debería ser la necesaria, y puse esa foto ilustrando porque lo importante es el alumno en acción. Yo funciono como docente más como un entrenador deportivo que como un doctor frente a un grupo que me está escuchando, ¿sí? Más como un profesor de arte, que va mirando lo que va pasando y va interviniendo para que el otro mejore, y no como quien da la respuesta para que el otro se la lleve empaquetada, ¿sí? Es una interacción y por eso el diálogo es como importante. Y nunca olvidarse de hacer un cierre, o sea, algún tipo de exposición final, de integración, de reflexión última, ¿no? Si bien puede haber sido un proceso largo que tiene muchos pasos, muchas actividades, abordamos muchos autores, hicimos muchas producciones, armamos proyectos y demás, planear siempre una última instancia que tenga que ver con la reflexión sobre lo que se hizo. O sea, que el producto final no sea el cierre, sino que haya una última discusión, una última exposición, una última crítica de todo lo que cada uno fue haciendo, para tener un momento de recapitular lo aprendido, integrar, y más que todo celebrar que sea significativo el cierre del contenido que hemos abordado, ¿no? Que no se acabe cuando se acaba y arranca otra cosa, sino que tenga un momento de celebración, en cierto sentido. En definitiva, el punto 9 tiene que ver con esto. Yo no diseño la clase en base a lo que tengo que dar, sino que la armo en forma de secuencia didáctica. Primero recojo conocimientos previos, viéndolos en acción. Aunque sea un paneo, no me importa quién sabe cuánto, me importa ver en general el grupo para dónde apunta, con qué lo asocia, dónde están los prejuicios, dónde están los estereotipos, porque sobre esos errores, los errores comunes, yo voy a poder enganchar lo nuevo con mucha mayor genuinidad, ¿sí? Luego de localizar los errores comunes, los conocimientos previos, una secuencia de actividades de complejidad creciente.
usar disparadores que parten de la vida real y llegar a los conceptos, no hacer el camino inverso. Primero doy el modelo, después le digo dónde se puede usar. Y por último, un momento final de exposición, de integración, de cierre, de celebración, de crítica cruzada, que haga que después no nos olvidemos más de lo que hicimos, sino que lo celebremos como un hito importante. Punto 10, y ya van quedando poquitos. El 10 es un poquito extraño y tiene que ver con lo siguiente. Le puse de nombre contención. Y quizá esto se descuida en gran medida en la formación profesional, ¿no? Y se tiene mucho más cuidado cuando los chicos son niños pequeños, ¿sí? Y luego se va como perdiendo de vista. Pero lo cierto es que todo estudiante, sea de la sala de 3 o sea de un posgrado, detrás de lo que está aprendiendo cognitivamente, tiene una ebullición de emociones que lo están atravesando. Y hablando un poco de deserción, quizás si han analizado el tema de deserción, nosotros lo hemos hecho durante muchos años, porque es algo que no logramos revertir, tiene que ver mucho más lo emocional que lo cognitivo. O sea, la gente que abandona una carrera muchas veces lo hace no porque no comprenda algo que está aprendiendo, sino porque siente que no es capaz para eso y porque internamente hay algo que le dice no servís para esto, ¿no? Entonces, hay una cuestión emocional por detrás de lo cognitivo que uno no debería descuidar en este tiempo de virtualidad tampoco. Es decir, ¿es importante que escuchen al docente transmitiendo una clase? Sí. ¿Es importante que trabajen en equipo formando o presentando un trabajo conjunto? Sí. Pero es importante que haya algún espacio donde se pueda haber intercambio que tenga mucho más con sentirse parte del grupo, y por eso la parte de encuentro y de cruce, de interacción es muy importante, como que estamos compartiendo algo y que nos vamos apoyando y que el docente es capaz de escucharme, está interesado en lo que me pasa, y no solo como una descarga donde la complejidad está en lo cognitivo, ¿no? Yo creo que en gran medida las deserciones van a bajar cuando uno logra hacer redes de contención más emocionales que cognitivas, ¿está bien? No porque explique mejor el otro se va a quedar, sino porque el otro se compromete, se siente integrado y se siente que es importante, ¿no? Pasa por ahí. Por eso el punto 10 tiene que ver con esto. Y lo que les comentaba al principio, ¿no? Está lleno Internet de los cursos masivos en líneas, gratuitos y abiertos. Hay de los temas que uno quiera. Hay sitios como edX, donde hay los mejores cursos de los temas más destacados de las mejores universidades del mundo. La UNC tiene allí un espacio con muchos cursos gratuitos para hacer cuando uno quiera, o sea, libres. Uno empieza cuando quiere, termina cuando quiere. Y sin embargo, a pesar de que está todo disponible y es gratis, está al alcance de cualquiera, no es que está toda la gente abalanzada aquí dentro estudiando lo que le interesa. Hay gente que necesita sentirse que es compañero de alguien y encontrarse, ¿no? Hay una conferencia de un catedrático chileno que trabaja en la parte educativa en Uruguay, y él mencionaba estos hechos extraños, ¿no? A pesar de que los cursos, los MOOC son abiertos, libres, cada uno va a su ritmo, quienes están haciendo los MOOC por canales de foros y demás se ponen de acuerdo. Dicen, ¿quién vive en tal ciudad? Bueno, nos juntemos en la biblioteca a tal hora, cada uno va a seguir a su ritmo, pero necesitan verse las caras. O sea, hay una cuestión de sentirse parte de un grupo que tiene que ver más con lo emocional que lo cognitivo. Uno no debería descuidar este tipo de cruces que tiene que ver con la gente en cuanto a ser humano, más allá de la materia, de la carrera o del profesional que estemos trabajando, más que todo en este tiempo de virtualidad, donde el roce personal en las aulas físicas es inexistente, ¿no? Hay herramientas muy interesantes para dar explicaciones más atractivas usando multimedia. Por ejemplo, Genially es muy interesante. Fíjense este trabajo hecho en Genially. Esto es una profe de secundario de un 5º año. Genially es como un Power bastante más completo y todo lo que uno hace queda en la nube y tiene recursos re interesantes. Pero me interesa particularmente esto. Fíjense, esta profe comienza la unidad y anticipa con absoluta claridad una agenda de trabajo. O sea que al alumno no le queden dudas de por dónde va, cuánto le falta, qué tiene que hacer. Cada cosa que va enseñando, en este caso es arte contemporáneo, no solo que explica, ilustra, sino que establece vínculos con sitios web, en este caso de cada artista. O sea, algo que en el aula hubiera sido complicado de hacer, la virtualidad te lo facilita. Porque esto permite que tomen contacto con la realidad. O sea, que vayan a los sitios reales donde están las exposiciones de arte y puedan ver lo que cada artista va haciendo. Pero además, esta profe le va explicando a los alumnos permanentemente qué se espera de ellos. O sea, de esto que estamos viendo, bueno, pero ¿qué vas a tener que hacer con esto? ¿A dónde estamos apuntando? Para bajar la ansiedad. En este caso usa un Padlet y le pide, esto que hablábamos de trabajo colaborativo,
que busquen una obra de arte y le hagan una crítica y la peguen ahí. Cada uno va a hacer una crítica de una obra de arte diferente y la va a compartir con el resto del grupo. Y vuelve a repetir, primero esto, después esto. Y además esta profe, la primera crítica, la primera reseña la hace ella. Y esto también es interesante. Al alumno le bajamos las ansiedades si le mostramos un modelo de lo que estamos esperando de él, porque evitamos por ahí que se desubique en cuanto a lo que esperamos y sea insuficiente o se pase de vueltas. Entonces, mostrar un modelo, quizás del año anterior, algún ejemplo, que un estudiante que ya hizo ese trabajo le cuente a los otros cómo fue el proceso y cuál fue el producto que obtuvo, son elementos que dan cierta seguridad emocional, cierta confianza de sentirse en un lugar contenido, ¿no? Aquí la profe, fíjese que enlaza también a artículos periodísticos que se contraponen con lo que ella propone en su material, o sea, genera discusión, y hay partes donde entra ella grabada con video, colgada en YouTube, y cuenta algo o aplica algo. O sea, no es solo el docente parado frente a la cámara explicando, son pequeñas capsulitas que se integran multimedialmente a un montón de recursos organizados en forma de una secuencia didáctica. En este caso, esta profe tuvo todo a mano, ¿no? Fue enlazando los sitios, fue a los sitios de internet, se grabó, hizo las animaciones, fue agregando claridad en lo que se espera de la producción del alumno, fue poniendo ejemplos. O sea, todo esto crea cierta seguridad en un estudiante que se encuentra con las cosas organizadas y pensadas. Genially, de paso, es una herramienta interesante para hacer este tipo de producción. Dentro de Moodle también está bueno que haya una estructura previsible, ¿no? Quien esté trabajando en Moodle sabe qué herramientas tiene, pero está bueno que uno las estandarice de lo gráfico. Por ejemplo, todas las clases tengan los mismos colores, tipo de letra. En este caso, fíjense que tiene videos, comentarios, actividades, comunicación, donde están los foros, los chats, y práctica profesionalizante, donde están las actividades de tipo desafío profesional. Pero cada clase, cada solapita, tiene la misma estructura, con el mismo encabezado, mismo tipo de letra, los mismos iconos y las mismas secciones. Si cada paginita, cada unidad, cada actividad del Moodle es distinta, le crea al cerebro cierto ruido de inseguridad, ¿no? Si uno le da una estructura confiable, uno se siente mucho más seguro, igual que cuando uno entra a un aula y sabe que ahí dentro se siente que pertenece, ¿no? Entonces, trabajar eso también es interesante. Vamos a trabajar cuando veamos evaluación la semana que viene. ¿Cuánto influye esto de la autoestima y sentirse capaz para ser capaz? Lo que se llama efecto Pigmalión. Vamos a abarcar cuando veamos evaluación. Pero por lo pronto me interesa que quede clara la idea de que lo emocional tiene mucho que ver con la capacidad de aprender. Si uno siente que no es capaz de aprender algo, no lo va a aprender. Eso es absolutamente seguro. Entonces, parte de colaborar en eso es crear un entorno seguro con soportes emocionales que sean como sólidos, más allá de lo cognitivo. Y los últimos dos puntitos, y ya entramos a la parte de preguntas hasta que se hagan las 7, vamos a abordarlo muy en detalle la semana que viene. Uno es el de la evaluación. Cuando uno habla de evaluación, le aparece en la cabeza calificación numérica, le aparece parcial y final y acreditación. Y lo cierto es que uno debería abarcar evaluación con un concepto mucho más amplio. Y en esto, un tema que vamos a abordar en detalle la semana que viene, tiene que ver las rúbricas o matrices de evaluación, que si bien por un lado a mí me complican un poco pensar muy bien cómo voy a diseñar el instrumento de evaluación, luego me facilita enormemente el periodo de corrección. Y además al alumno le da información muy valiosa para poder mejorar. Simplemente una anticipación, ¿no? ¿Cómo está armada una rúbrica, una matriz de evaluación? Una matriz de evaluación yo la uso para apreciar el trabajo o la producción de un alumno y está compuesta por una serie de criterios, que es qué es lo que yo considero que es importante de ver en ese trabajo para saber si estuvo bueno o no, y una serie de niveles de calidad, que es el que va desde una excelencia hasta una insuficiencia que no alcanza para aprobar una producción. Y en el medio, lo que hay es una serie de descriptores, que es cómo se ve ese criterio con ese nivel de calidad. Esto se llama rúbrica o matriz de evaluación. Probablemente muchos de ustedes hayan oído hablar de esto. Lo vamos a ver en detalle cómo se arma y demás la semana que viene, pero lo interesante es que ya las herramientas como Classroom las integran en los trabajos. O sea, cuando yo en Classroom creo una tarea, esto va muy para el que ya está trabajando con Classroom, tiene abajo una opción que se llama guía de evaluación, donde yo creo la matriz. Fíjense en este caso. Yo voy a crear una matriz para corregir un trabajo práctico y voy a colocar diferentes criterios.
supongamos que sea un informe que arma el alumno, va a tener un criterio que puede ser la pertinencia de la información que seleccionó. Y ese criterio de pertinencia va a tener diferentes niveles de calidad. Un nivel de calidad excelente, toda la información está completa. Un nivel de calidad suficiente, donde está bien, pero no es brillante. Y un tercer nivel de calidad, por ejemplo, yo puedo hacer lo que quiera, que sea insuficiente, donde la información no correspondía a lo que yo había pedido. Tengo un criterio que es pertinencia. Puedo crear otro criterio que le puedo poner de nombre, por ejemplo, la variedad de fuentes. Entonces podría tener una descripción, recurrir a más de una fuente, y un nivel de calidad excelente, que podría ser, bueno, usó muchas fuentes, consultó muchos sitios. Un nivel de calidad 2, que podría ser suficiente, y un nivel de calidad 3, que podría ser insuficiente. Fíjense que a cada nivel de calidad de cada criterio le establezco un puntaje. Si alguien tiene el nivel de calidad excelente en todos los criterios, va a llegar al 100% del puntaje. Y si no, va a tener una ponderación en base a cada criterio. Vamos a otro nivel de calidad que diga, por ejemplo, la estructura. Va a tener un nivel de calidad excelente, un nivel de calidad que va a ser suficiente. Yo puedo poner las variedades que quiero de grises dentro de los niveles de calidad para cada uno de los criterios. Cada uno lleva un puntaje, un nombre, una descripción. Y lo bueno es que el alumno, cuando lo recibe a la consigna, ya aparece la matriz, con lo cual él ya sabe lo que se espera de su trabajo y qué va a mirar su docente cuando lo corrija, y qué importancia tiene cada criterio. Es para salirse de la idea de que cada pregunta tiene un puntaje y pasar a pensar que cada criterio tiene un puntaje. Y el docente, cuando corrige, se le soluciona la vida, porque lo único que hace es leer el trabajo y va marcando en la grilla en qué nivel de calidad estuvo. Simplemente es como que aprieta un botoncito para decir en qué nivel de calidad. Y los puntajes automáticamente se ponderan y se suman, con lo cual yo tengo una calificación numérica partiendo de una matriz cualitativa, que es una rúbrica. Y además puedo hacer comentarios abiertos, si quiero, agregarle algo que no contemplé en la matriz. Cuando el alumno lo recibe, lo ve así, ve dónde estuvo su trabajo, iluminado cada punto en el nivel de calidad que le correspondió. O sea que hay una buena comunicación en el sentido que le anticipo lo que voy a ver y cuánto vale lo que voy a ver. Y por otra parte, cuando se lo devuelvo, le marco claramente dónde estuvo su trabajo. Y yo me ahorro mucho trabajo de corrección, aunque me haya demandado un tiempo importante armar originalmente la matriz. Esto es re útil para corregir. Hay lugares e instituciones que trabajan solo con matrices. El posgrado que le decía recién, que es el último que hice, que terminó el año pasado en Flaxo, los trabajos tenían que ver con transferencia y todos los trabajos tenían matrices, y la devolución era la matriz, resaltado el cuadradito en el cual había estado yo, mi trabajo, en cada una de los criterios. Los portafolios también es otra interesante técnica de evaluación, pero básicamente consiste en hacer una acumulación de trabajos de cada alumno, que cada uno de ellos vaya acumulando las producciones, y yo cuando voy a hacer una apreciación de su trabajo, lo que hago es recorrer su portafolio, y sobre ese material que me da evidencias, puedo elaborar una evaluación, ¿no? Como una especie de carpeta acumulativa. Trabajando en el Drive, por ejemplo, nada me evita que yo tenga una carpetita compartida en el Drive para cada estudiante, y que ellos vayan depositando allí todos sus trabajos, y yo en cualquier momento entro a su carpeta, como si fuera su caja de trabajos, y puedo ver todo lo que hizo durante mi materia. Padlet también, yo podría pedirle una producción y que la documente en este tiempo de virtualidad. Podría armar una maqueta, pero que le vaya sacando cierta cantidad de fotos durante el proceso, momentos claves en que yo le pido que lo documente, y en el Padlet podría quedar pegadas esas fotos en un orden temporal, y yo poder apreciar no solo cómo quedó el producto final, sino también cómo se fue construyendo paso a paso, ¿no? Una evaluación de proceso. Y lo último, que también lo vamos a ver la semana que viene en detalle para evaluaciones, son los formularios de Google, que ya están integrados también dentro del mismo Classroom, ¿no? Cuando yo voy a Classroom y creo un trabajo en clase, yo creo una tarea que se llama de cuestionario, donde yo creo una consigna para una actividad, un trabajo práctico, un parcial, pero a esa consigna le pego un formulario. Ese formulario que le pego, lo que tiene de bueno es que yo puedo mezclar preguntas cerradas con preguntas abiertas. Entonces todo aquello que yo hago múltiple opción, verdadero o falso, unir con flecha, elegir de una lista de plegable, valorizar en una matriz, que es corregible por una computadora, lo corrige la computadora. Pero todo aquello que implica un ser humano para que sea corregido, las preguntas abiertas, las corrijo yo.
Entonces, me descargo el trabajo de corregir todo, pero tampoco limito el trabajo del alumno a un verdadero o falso. Entonces, parte de lo que yo quiero chequear, que son conocimientos, los puedo ver acá, pero además tengo estadísticas. Por ejemplo, de todo mi curso, de mis 150 alumnos, ¿cuál fue la pregunta en la que la mayoría se equivocó? ¿Qué respuesta errónea eligió la mayoría en la pregunta 3? Yo tendría como un perfil muy claro de por dónde va la clase. Entonces, si bien yo no puedo estar corrigiendo todas las clases, trabajo de los chicos, yo podría cerrar cada clase con una actividad de este tipo, con un formulario automático, y yo podría tener estadísticamente el resultado de cómo estoy avanzando, ¿no? Con algunos puntos claves que quiero relevar. O podría empezar una clase con esto. O sea, tiro un cuestionario inicial que haga referencia a cosas que vimos en la clase pasada, dura cierto tiempo, lo cierro, y yo tengo un gráfico de barras que me da claramente, por ejemplo, la cantidad de aciertos o de errores en ciertas preguntas claves que yo haya planteado. O sea, la clave acá está en, a ver, yo como docente no puedo corregir todo el tiempo. Todo aquello que puede corregir una máquina, que lo corrija la máquina. Y yo me dedico a corregir aquello que solo un ser humano puede corregir, ¿sí? O sea, descargarme de lo que una máquina es capaz de hacer. Esto con los formularios de Google se puede hacer. Y como decía al principio, que lo vamos a ver la semana que viene con evaluación, yo puedo sacarme una mochila gigantesca de tiempo y energía si hago un filtrado, un zarandeo de lo que están produciendo los alumnos para que sean evaluados por ellos mismos o evaluados por sus pares, ¿sí? Entonces lo bueno está en que yo puedo derivar, si hago una matriz de evaluación, se la puedo dar al alumno para que corrija el trabajo de su compañero. O sea, todo lo que yo miraría y cómo se ve y qué nivel de calidad y qué puntaje tendría, le estoy dando la herramienta explícita para que lo haga él con su propio trabajo y con el trabajo de sus compañeros. Entonces, muchas cosas que alguien no hizo porque creía que no lo esperaban de él, porque creía que no iba, porque no estaba pedido, claramente ve que tiene que estar incluido porque tiene un valor y que es más valioso en puntaje una cosa por otra, me da también una orientación para poder guiarme, ¿no? Autoevaluación, evaluación entre pares. La foto de este punto 11 que elegí tiene que ver con este rol del docente evaluando no tanto para acreditar, que es parte de la evaluación, sino sobre todo evaluando para corregir su propia didáctica, por ejemplo, relevando cómo están avanzando las cosas antes que llegue un parcial, analizando qué saben de antes de arrancar, usando este tipo de herramientas, más para que me guíe a mí que para decir quién llegó y no llegó. Pues yo tomo medidas antes de que se produzca el desastre, que le vaya mal a mucha gente, yo me ahorro mucho tiempo de decirle en qué lugar está cada uno, que es la calificación, y aprovecho mucho más el tiempo de decirle cómo cada uno puede mejorar, ¿no? Una mirada de la evaluación mucho más amplia. Por ahí me preguntaban si se podía integrar los formularios de Google al Facebook. Los formularios de Google vienen ya preintegrados al Classroom, pero uno puede entrar a los forms, como entra cualquier otra herramienta de Google, crear un formulario a modo de encuesta y enlazarlo a cualquier lado con un vínculo. Se lo puedo meter en un grupo de Facebook, lo puedo meter en un Drive, lo puedo meter en un Word, donde quiera, pongo el vínculo y se entra. Lo que tiene de bueno el formulario es que yo los puedo configurar para que las preguntas se mezclen y para que las opciones de cada pregunta se mezclen automáticamente y que cada uno pueda responder una sola vez. Entonces, con ciertos ajustes que vamos a ver la semana que viene, uno podría tomarlo como un primer indicio para una evaluación más formal, con un tiempo límite, y estableciendo que cada uno responda rápidamente, porque en Internet todo vuela, entonces no sirve de mucho chequear conocimientos buscables, más vale dedico más tiempo a corregir trabajos de aplicación o de transferencia. Y el último punto, que por ahí uno dice, ¿cómo hago esto si tengo 150 o 200 alumnos? Es la retroalimentación, o sea, ¿qué devolución le hago a cada uno de los trabajos de los estudiantes? Por ahí una devolución puede ser al vuelo, puede ser sobre un trabajo intermedio dentro de un Padlet. Lo importante es que haya alguna vía de retorno para el estudiante, que sepa cómo le está yendo, dónde estuvo lo bueno, dónde estuvo lo malo. Porque principalmente la retroalimentación consiste no en decirle qué nota se sacó, sino en decirle cómo lo puedo hacer mejor la próxima vez, ¿sí? Entonces hay una idea ahí de retroalimentación. Hay dos estilos de retroalimentación. Por lo general, cuando uno corrige una prueba, una evaluación, un parcial o un final, generalmente aplica algo que se llama retroalimentación correctiva, que es marcarle al otro todo lo que se equivocó, ¿sí? Si uno tiene un parcial escrito, generalmente toma la lapicera roja y empieza a marcar todo lo que estuvo bien o mal, pero no para decir lo que estuvo bien, sino para marcar lo que faltó. ¿Está bien? No se pone a felicitar generalmente, ¿sí? Generalmente marca los errores. En realidad uno debería tener una retroalimentación más rica que se llama comunicativa, que consiste en asegurar una buena comunicación. Y en esto hay un protocolo que es muy conocido, que posiblemente muchos de ustedes lo hayan usado, que se llama escalera de la retroalimentación.
¿En qué consiste? Cuando yo recibo una producción del alumno, supónganse, tomo un proyecto, tomo una maqueta, tomo lo que sea que me está mostrando, yo me obligo no a mirar en qué se equivocó o qué puede cambiar. Me obligo, en primer lugar, a pedirle explicaciones de lo que hizo. Si todo aquello que yo vea y no me esté cerrando, o no sepa muy bien por qué lo hizo, o me haga algún ruido, primero le doy la opción que me explique por qué lo hizo así. Porque a lo mejor hay por detrás alguna explicación válida que derriba algún prejuicio que yo ya se me puso en la cabeza. Entonces, darle la oportunidad que lo explique, que lo diga. ¿Por qué tomaste esta decisión acá? ¿Por qué empleaste este material acá? ¿Por qué respondiste de esta manera? Después que pedí las explicaciones, lo segundo que me obligo a hacer en este protocolo es a valorar lo positivo que todo trabajo tiene. Y esto lo enlazo con el tema de la autoestima y con la idea de la cuestión de Pigmalión y de sentirse capaz y la cuestión emocional, es valorar lo positivo. Todo trabajo que se presenta tiene cosas positivas. Y uno contribuye tanto con el aprendizaje resaltando lo positivo como señalando lo que está mal, ¿no? Entonces lo segundo es valorar lo positivo. Con esto uno abre un paraguas para que lo que viene sea recibido de mejor manera y no afecte tanto la autoestima del alumno. Porque el tercer punto tiene que ver justamente con plantear las inquietudes. Es decir, ¿qué cosa de lo que estoy viendo acá no me cierra? ¿Qué cosa es errónea? ¿Qué cosa no está bien? Lo marco recién en el tercer momento. Plantear las inquietudes. Y en el cuarto paso de este protocolo me ocupo de dar sugerencias. O sea, recién ahí le digo qué pistas le otorgo para que mejore lo que hizo. Porque en definitiva, el objetivo de evaluar es ayudar al otro a mejorar. Que con eso después califico es una consecuencia de haber evaluado. Yo no evalúo para calificar, no evalúo para acreditar. Acredito o califico o jerarquizo porque evalué. O sea, el caminito es al revés. Yo evalúo para ayudar al otro, la evaluación es una consecuencia final porque para salir profesionales de esta universidad, y mi materia es un pedacito que estoy contribuyendo y tengo que validar para que no haga desastres, ¿está bien? Pero claramente la finalidad principal de evaluar es más durante el proceso, dando oportunidad que lo vuelva a intentar, más enfocado en el futuro de cómo lo puedo hacer mejor, que en el pasado de marcarle que se equivocó o que estuvo mal o por qué le puse la calificación que le puse. Es un cambio cultural complejo, pero que claramente es superador de lo que se hace. Entonces, último puntito, 12, retroalimentación. Entonces, la idea, exprimiendo esta hora y media que hemos charlado, tiene que ver con lo siguiente. Yo debería usar estos 12 puntos como una lista de chequeo de lo que hoy estoy haciendo en la virtualidad. Es decir, yo debería tomar mi modelo de clase como quien lo mira de afuera y decir, ¿está estructurado en base a un diálogo o solo a que yo emito y el otro recibe? ¿Hay algún canal de retorno que sea fiable, que sea fluido, que sea equivalente al que yo uso para transmitir? ¿Puedo ir viendo lo que pasa del otro lado a medida que pasa? ¿O transmito en ciego, como si el que estuviera al frente pudiera ser cualquiera? Segundo punto, ¿planteo una red de interacción entre los estudiantes o solo soy yo contra ellos? ¿Hay trabajos en grupo? ¿Distribuyo equipos con oficinas virtuales en un Drive? ¿O uso un Zoom y por momentos trabajan en pequeños equipos y nos volvemos a juntar para una puesta en común, como haría en un aula grande, aunque sea en virtualidad? ¿Hay una red de trabajo entre ellos? ¿Pueden comentarse los trabajos entre ellos, además de lo que yo les digo a cada uno? Tercer punto, ¿hay instancias en las que nos vemos todos, en las que estamos en vivo, en las que yo transmito y puedo ver la cara y el otro me puede hacer una pregunta instantáneamente, como si estuviéramos en un aula? ¿Hay videoconferencias? A pesar de que no estén todos, ¿hay momentos en que nos sentimos parte de un grupo? Cuarto, ¿contemplo los casos especiales, el que no tiene conectividad, el que no le da velocidad, el que solo tiene celular, el que tiene que viajar para conectarse? Es decir, no nivelo hacia abajo, sino que pongo un techo alto y pongo un piso bajo, dando alternativas para que no se me caiga nadie, pero que quien puede brillar con los recursos que podemos usar y que son poderosos, los aprovechemos, no nivelemos hacia abajo. 5. ¿Aprovecho la potencia de la multimedia? En vez de retroalimentar un trabajo por escrito, ¿le pego una nota de voz? Así el otro me escucha mi voz y además hace más cálido también la relación. ¿Puede el alumno presentar lo que hizo a través de un video? ¿Puede exponer y contar cómo lo hizo en lugar de una producción escrita, o una foto, o un diagrama, o un plano? Mostrármelo y contármelo mientras me lo muestra para que yo es como si estuviera con él, aunque estemos alejados. ¿Aprovecho el video, la voz, además del escrito? 6.
La coordinación. Hay trabajos en los cuales intentamos establecer puntos de contacto entre docentes paralelos para que el alumno perciba que en realidad su formación no es un montón de pedacitos queriendo construir un Frankenstein descoordinado, sino que todos estamos en el mismo camino y esto tiene que ver con un profesional homogéneo. Séptimo, le marco un paso porque yo soy el que sé cuánto se demora y cuánto tiempo hay que dedicar, pero además le dejo un margen de autonomía. Planteo fechas claves, pero al medio le doy autonomía para que pueda manejar su tiempo y también aprenda de su propia autogestión personal y después sea un aprendiz autónomo y no dependa siempre de un docente que lo esté persiguiendo. Octavo, yo armo todo, busco todo o parte del aprendizaje está en la recolección de lo que hay en internet, en la validación, en ser más, que seamos curadores de contenidos, filtradores, recomendadores, comentadores, ¿sí? Aplicadores de guiones y no solo productores de material original. Noveno, planteo las unidades como una secuencia didáctica. Dedico un tiempo primero a ver qué saben de antes, a qué les suena, a qué les parece, qué piensan antes de bajar lo nuevo. Uso un disparador cercano a la realidad y después voy construyendo y la abstracción se va ganando con el tiempo y no arranco por el concepto y después veo dónde lo aplico. Uso una secuencia didáctica. Décimo, mantengo algún tipo de vínculo que supera lo cognitivo. Le muestro historias de vida, hago una entrevista a un profesional para que se motive respecto a lo que va a hacer cuando egrese o me limito a los libros y a la rigidez de un sistema académico. ¿Tengo en cuenta la cuestión emocional al momento de la devolución? No lo agravio desacreditando su trabajo, como que no está a la altura, en lugar de plantearle una rampa, dándole pistas para mejorar. Punto 11. Cuando evalúo, ¿solo lo hago para calificar, para acreditar, o uso la evaluación como un instrumento de mejora continua, de pistas para poder hacerlo mejor la próxima vez, y no solo como un ordenamiento jerárquico con una calificación numérica? Y punto 12. ¿Hago retroalimentaciones por algún canal? Le digo a cada uno, como lo haría un entrenador, la próxima vez corre por acá, la próxima vez pegate a este, pues se te escapó, y no dejo que me entregue el trabajo, califico, y esa es toda la retroalimentación disponible. Un poco la idea es esa, una lista de chequeo. Ahora, todo esto que he planteado acá, si bien puse herramientas como ejemplo, pues si no uno hablaría de pavadas en el aire, lo importante no es la herramienta, es el principio. No importa si usas Classroom, si usas Drive, si usas Edmodo, si usas Moodle, si usas la plataforma que sea, si usas Zoom o Jitsi o Adobe Connect o el que tengas a mano. Lo importante es que pienses que es importante estos 12 principios pedagógicos más que técnicos, aunque se canalicen por herramientas técnicas. Hay un problema cuando uno toma la herramienta como punto de partida porque uno se limita a lo que la herramienta puede hacer y en realidad uno queda preso de las posibilidades de la herramienta. Entonces, si el Classroom no tiene puntos de exposición de trabajos para que se vean entre ellos, es cuestión de buscar un Padlet, enlazarlo dentro del Classroom, el vínculo, y que vayan allá a poner sus trabajos. ¿Está bien? Si el Moodle no me permite hacer un cuestionario como los de Google porque son más complejos, voy a Google Forms, hago el cuestionario y le pego el vínculo en el Moodle. Es decir, si yo tengo clara la intención, lo que quiero, va más allá de la herramienta. La herramienta es el medio para conseguirlo. Y todo esto, y más en este periodo donde nada se planificó como hubiese querido alguien que lo hubiera pensado detenidamente, ni fue un avance progresivo incluyendo herramientas, ni institucionalmente se armó como un desafío que arrancaba en marzo del 2020, sino que nos tocó a todos y nos atropelló la virtualidad. Siempre hay que asumir que uno está en posición de riesgo y no debe amilanarse y agazaparse para no equivocarse, sino más bien está bueno tirar la piedra, aprender junto con los estudiantes, meterse y aprender de ellos y asumir el riesgo que nos toca. Aunque por ahí salga mal, haya que volver para atrás 3 pasos y arrancar de nuevo, aprovechar lo que hay y experimentar. Es tiempo de cada uno en su casa ir probando diferentes herramientas, ¿no? Y vuelvo a la primera concepción. ¿Y si la distancia no fuese un problema? ¿Y si la distancia fuese una oportunidad para hacer cosas distintas? Si lo poco natural sea que todas las clases las da un docente al frente a un ritmo estándar para 150 alumnos que piensan a ritmos distintos, que necesitan diferentes retroalimentaciones y que además cada uno está pensando en cosas diferentes porque le apasionan o le interesan o las asocia y uno da una clase estándar enlatada por un ideal que no existe y la distancia me permitiera separarme de ese concepto e ir a una cosa más personalizada y darle más autonomía al alumno para que después siga aprendiendo solo, no para que haga como que aprendió para demostrármelo a mí. Es una idea positiva de superar la distancia como el obstáculo
y tomarla como una oportunidad por delante, ¿no? En gran medida, si uno sale de un modelo transmisivo y se pasa a pensar que es un modelo educativo, no está pensado en la transmisión, sino sobre todo en el diálogo y la construcción compartida, uno tiene una mirada diferente, ¿no? La gente de Flaxo dice lo siguiente, ¿no? La tecnología no es la causa, sino el combustible que alimenta la imaginación pedagógico-didáctica. Es decir, me da cosas que no podría hacer si no fuese con esto, y ahora lo puedo hacer diferente. ¿Sí? La educación en línea, por eso no le decimos educación a distancia, que supera la idea de que estamos lejos, es la que emplea la tecnología como un punto de encuentro de los actores del proceso educativo. No es una herramienta para suplantar la distancia, que es lo que tenemos que sacarnos de encima, sino más bien es un lugar para que nos podamos encontrar y trabajar juntos. Cuando nos quedamos encerrados, como este preso que está acá, uno puede lamentarse de lo que le pasó y decir qué macana lo que está ocurriendo, cuánto estamos perdiendo. Quizás uno debería pensarlo como oportunidad, ¿no? Podemos probar cosas distintas que no nos hubiéramos animado a probarlo y por la necesidad lo vamos a tener que hacer. Estoy seguro, como decía en la introducción, secretario académico, estoy seguro que cuando volvamos a las aulas, todo lo que siempre charlamos con los alumnos en la especialización respecto a esto del uso de la tecnología para una clase invertida, para que sea un complemento de la clase presencial, encontrarnos y mirarnos la cara es insuperable, pero está bueno también que uno, en pos de derrumbar la desigualdad, permita que alguien pueda estudiar aunque no tenga los medios para trasladarse, o no pueda estar en ese horario, justamente todo junto en un lugar que es costoso para todos en tiempo, energía y dinero, y uno estaría como aprovechando esta crisis para después terminar destilando oportunidades, ¿no? Quizás cuando volvamos a las aulas ya nos animamos con las videoconferencias, ya nos animamos con la grabación de los videos, ya todos somos medios actores que nos paramos frente a las cámaras y podemos transmitir, y tenemos a mano un montón de herramientas probadas que nunca hubiéramos probado por nuestra cuenta porque no teníamos el tiempo y la necesidad lo hizo posible. Seguramente nuestras clases van a tener un mix entre presencial y en línea, y yo creo que ese es el equilibrio que hay que buscar, ¿no? No se pueden derribar las aulas porque son re importantes, interesantes y útiles, pero yo creo que uno tiene que tener esta pata tecnológica que los medios digitales nos habilitan, ¿no? Yo creo que esa mirada positiva es un poco la que quiero como dejar acá, ¿sí? Voy a dejar de compartir mi pantalla, así abro de vuelta el panorama y puedo ver más caras. Bien, y nos queda un ratito para alguna pregunta, alguna inquietud, ¿no? Los escucho. ¿Alguien quiere escribir o hablar? Gracias. Profesor, no sé si puedo Dale, hacer la por audio. pregunta. ¿Dale? ¿Realmente? Sí, buenas tardes, excelente la presentación. La duda mía era con respecto, hay mucho acople. Sí. Perdón. Con respecto al punto 8 de posición compartida, me quedaba un poquito la duda, si hay tanta información dando vueltas no chequeada en Internet, que por ahí estaría un poquito el riesgo de que los alumnos empiecen a colgar cosas que las sacan, no sé, del Rincón del Vago, todos esos lugares que hay en Internet, de dudosa procedencia, digamos, y una vez que está puesto en el tablón o en el Padlet o lo que sea, se toman como verdades absolutas por parte de los chicos. Y a veces el profe, el docente, no tiene tiempo de chequear todo, y hasta a veces también es un poco como insultante o agraviante hacia quien lo colgó de buena fe, decirle lo que colgaste es una bestialidad. Bien. ¿Cómo se podría manejar eso? Bueno, hay dos cuestiones ahí que me parecen como interesantes. Una es, a ver, el ámbito donde uno aprende es el lugar donde uno tiene la oportunidad de equivocarse. Es decir, la escuela tradicional como modelo sanciona el error. Y en realidad uno debería tomar el error como la oportunidad de poder equivocarse en un lugar seguro. Si uno se equivoca afuera, se te va a caer la casa en la cabeza de alguien y va a ser gravísimo. Si uno se equivoca mientras está aprendiendo, es el momento de poder aprender. Yo creo que el tema de la confiabilidad de lo que pasa en Internet es parte de un aprendizaje indispensable, porque claramente, de acá para adelante, y actualmente, Internet es la fuente de información para la mayoría de la gente de un montón de cosas. Aprender a distinguir qué es lo confiable de lo no confiable, saber distinguir la calidad de la fuente, saber confrontar opiniones divergentes o fuentes contradictorias, es parte de lo que hay que aprender. Si uno solo
provee al alumno de material confiable, chequeado y validado, el problema es que ese alumno va a quedar dependiente eternamente de alguien que se lo valide. Yo creo que una de las partes que uno debería, una de las cosas fundamentales que uno debería transversalmente formar a cualquier estudiante de lo que sea, es a cómo filtrar, validar y chequear información. ¿Está bien? Esa mirada desconfiada, escepticista, digamos, de poder ver lo que está equivocado, es parte de lo que deberían aprender, ¿no? Voy a decir recién, alguien puede colgar algo equivocado y a la medida que culturalmente aceptemos que eso es un borrador sobre el que vamos a trabajar, está bien. Claro que si nadie lo valida, lo chequea y queda el error consolidado, es gravísimo. Pero es el momento en el que quien se equivocó no sienta que porque haya una observación sobre ese material está mal, digamos, o sea, fue un problema de él, sino que es parte del aprendizaje. Quizás sea la oportunidad de decir, mira, este sitio, ¿quién lo escribió? Tal persona. Bueno, ¿de dónde proviene? Bueno, pero ¿qué dicen otras? ¿Buscaste 3 fuentes más? ¿Son contradictorias? ¿Son el dominio que tiene? ¿Es .edu? ¿Es .com? ¿Quién lo avala? ¿Una institución? ¿Una persona? ¿Un alumno de otra universidad? ¿Un alumno de primaria? O sea, la idea de discriminar la información importante y válida es parte del aprendizaje de cualquier profesional, de cualquier estudiante, diría yo, de cualquier nivel educativo, porque la otra, si uno está todo el tiempo masticándole la información para que la reciba perfecta, lo inhabilita para que pueda masticar solo después, digamos, ¿no? Uno debería ser parte de que se choque ahora y no después, ¿no? Yo soy un amante de los libros por encima de Internet. A mí me gusta mucho leer libros. En cierto momento era un amante de los libros en papel, hoy ya evolucioné un poco y sé que los libros digitales son mucho más prácticos y muchísimo más baratos y ecológicos y avanzo. Ahora, el alumno tiene que aprender a tener la paciencia de leer un libro dentro de un contexto educativo, que parte de su entrenamiento tiene que ver con la idea de que no te lo busques en internet y agarres lo primero que aparece, sino que chequeen fuentes que sean confiables y hace un mix de fuentes digitales con fuentes validadas por autores reconocidos, digamos. Pero es parte del aprendizaje. Casi que yo diría, tendría que haber una materia que atraviese toda la currícula, todo el programa y que diga medios digitales, información digital, ciudadanía digital, sería una cosa así, como para decir que uno sea hábil en este mundo en el cual si uno no está metido dentro prácticamente no existe, ¿no? Uno no puede hacer nada si no está dentro de un contexto digital actualmente, ¿no? Ni pagar los impuestos. Sí. Sí, seguramente acá dice, esto le va a llevar más tiempo que leer un libro, y yo creo que tiene que ver, a ver, hay una cuestión de acelere que te da lo digital, o sea, la instantaneidad de las cosas hace que uno no tenga paciencia, si uno no tiene paciencia no puede ser reflexivo. Entonces muchos autores hablan de que la institución educativa debería ser un poco contracultural, en el sentido de ser el lugar donde uno entrene esa paciencia indispensable para poder tener razonamientos fundados y argumentos válidos, y no se vaya de boca con la instantaneidad de información poco validada, ¿no? Es parte de los aprendizajes, ¿no? Que todavía hay que dilucidar quién se hace cargo de evaluarlos, pero yo creo que deberían como incluirse si uno quiere formar un profesional que sea para lo que viene y no para lo que pasó. Sí, a ver, por acá dice, ¿alguna otra pregunta que quieran? ¿La quieren escribir? ¿O alguien quiere tomar el micrófono y decir? Puede, los escucho. Por acá habla del sentido crítico de la universidad, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sí, sí, sí. El ser universitario, como dice Luis, también es cierto, ¿no? Sí, sí, a ver, el tema del estudiante, el estudiante está en una rampa saliendo al mundo real y uno debería prepararlo para que no se choque entre dos mundos distintos, pero tampoco la universidad o la institución educativa puede ser un complemento del mercado, con lo cual hay un equilibrio, hay una función universitaria, pero que tiene que estar pisando el ámbito digital además del real sin ninguna duda. Sí, ¿alguien abrió para hablar? Sí, ahí estoy leyendo en el foro, quedó medio arriba. Sí. Griselda Lorenzo puso como una inquietud que los alumnos manifiestan que en este momento, en la virtualidad, como intentamos trabajar con diversas herramientas digitales, ellos sienten que están como sobresaturados en esta diversidad de plataformas y de herramientas y que no terminan de entender bien cómo encontrar la comunicación. Entonces ella pregunta cómo concentrar esa comunicación y yo le hago el marco en que cada cátedra ha tenido la libertad
poder definir por su cuenta cuál va a ser el canal de comunicación con los alumnos. Perfecto. Si hay un tema ahí que, a ver, si uno lo hubiera hecho esto planificado, meditado y organizado, lo hubiera hecho distinto, claramente. Tendríamos una plataforma común con un entrenamiento previo y una ambientación del alumno. En la situación que estamos, cada uno manotea lo que tenía en su casa, ¿está bien? Tenía un ladrillo para meterle el clavo, usaba el ladrillo porque no se puede salir ni a comprar el martillo, digamos. Claramente es un aprendizaje a los golpes el que estamos haciendo y estamos saliendo del paso con lo que se puede. Claramente no es la situación ideal, ¿está bien? Pasado esto, lo bueno es que nos va a quedar la experiencia de por lo menos haber transitado algunas herramientas digitales y cuando uno ve una, ya le va agarrando la lógica a la otra. Digamos, yo creo que es más un tema de lógica que de productos concretos. Pues si uno entiende cómo trabaja Classroom, cuando se meta al Moodle, decir, ¿dónde está la opción para hacer una tarea? Y es parecida, o sea, no es una locura cuando uno entiende la lógica, ¿no? Pero sí, al alumno en este momento, igual que al docente, más al docente incluso que al alumno, hay una desorientación general por una variedad de herramientas gigantescas y de planificaciones que salieron sin haber sido pensadas, y nadie hubiera pensado en febrero, decir, ¿qué voy a dar este año? Estoy seguro que ninguno está haciendo lo que hubiera pensado en febrero. O sea, estamos en una situación de emergencia y bastante como que hemos salido al ruedo con lo que había, ¿no? Quizá uno debería pensar en la tore del alumno, en el sentido de que por ahí menos es más, y uno debería como filtrar las actividades, los materiales y demás, para que realmente apunten a lo importante y marcar lo que es complementario de lo que es indispensable, ¿no? Porque claramente a un alumno, si todos los docentes le dicen lea todos estos libros y lo va a atorar, y si él no sabe por dónde va la guía para saber qué es lo primero, qué es lo importante, qué es secundario, qué es complementario, está muy perdido, ¿no? Uno debería en ese caso ser como cierta hoja de ruta, ¿no? Una hoja de ruta, un guión para abordar los materiales y tratar de saber que no es la única materia la que tiene el alumno en ese momento, ¿no? De no atorarlo en ese sentido. Institucionalmente hacer lo que se pueda. A nivel de instituciones es como acomodar las cargas para evitar que el mismo día no tengan una videoconferencia y 2 parciales para entregar, pero claramente estamos manoteando lo que hay como se puede. Estos principios que yo rescaté, que me parecieron como valiosos para empezar a pensar fuera de las herramientas, yo creo que te da como la idea general para que con lo que tenés a mano le das para adelante, digamos, ¿no? Sin preocuparte demasiado por el medio, va por ahí, ¿no? Por ahí preguntaban del vínculo, los tutoriales, los instructivos. Yo le voy a pasar a María un enlace a un Drive mío donde tengo todo metido. Ahí están los enlaces a todos los tutoriales en YouTube, donde yo voy capturando cada cosa y haciéndola y la voy contando cómo se hace. Así el que le interesa alguna cosa particular, qué sé yo, cómo armar un cuestionario para tomar un parcial, o cómo armar un Padlet para que los alumnos pongan en común un tema, o cómo entrar a un Zoom y demás, bueno, que lo puedan encontrar allí, ¿no? Cómo poner una nota de voz para no escribir, están los tutoriales que fui armando y le voy a pasar el vínculo para que lo compartan, ¿no? Aquellos que nos vayamos a encontrar después en los Classroom para la parte de acreditación, que van a ser la parte de evaluación y de proyecto, bueno, vamos a tener como un diálogo más personal sobre temas puntuales, ¿no? En muchos casos, la aplicación de determinada herramienta y de determinada estrategia tiene que ver con las características de la asignatura. En esto no hay recetas masivas, sino que hay que discriminar bien qué quiero conseguir y a partir de eso qué herramienta puede ser la más apropiada, ¿no? Hay que ir viendo caso por caso. Sí, por acá preguntaban el tema de estar disponible todo el tiempo, y esto le ha pasado a todos los docentes de todos los niveles en este periodo, es que los alumnos digitales se creen que uno está a las 24 horas esperando su mensaje, ¿no? Y preguntan cualquier cosa a cualquier hora y el canal lo tiene a mano, no le importa nada, y uno debería poner horarios claros de conexión que va a estar disponible y horarios claros en los cuales no van a ser atendidas las consultas, para que no haya tampoco la espera del alumno que manda un mensajito por el Classroom o por el Moodle, dice, y entra cada 10 minutos a ver si le contesto, y a lo mejor el profe a esa materia de esa universidad la atiende los martes y no otro día de la semana, y el alumno sepa que tiene que esperar hasta el martes como para tener una respuesta, ¿no? Y organizar un poco las cosas, que en la presencialidad se da cuenta uno si está o no está el profe, pero acá hay que establecerlo a propósito, ¿no? Profesor, Digamos. un comentario respecto a esto que está diciendo de estar todo el tiempo conectado o al correo o al aula. Nosotros estamos en una materia informática en la facultad y también nos interesó conocer cómo se estaban sintiendo los alumnos. Uh-huh. Porque
también con esto de poder subir información, actividades, mensajes, recomendaciones, que es un clic del mouse, también por ahí invadimos los tiempos de los chicos. Sí. Y respecto a eso, bueno, tuvimos hicimos una encuesta para conocer, digamos, cómo se estaban sintiendo y qué dificultades estaban teniendo en esta situación que, bueno, nos sorprendió a todos de un día para el otro. Y en la cátedra nos propusimos entonces a mejorar a ciertos aspectos en base a esto que nos comentaban los chicos, y hemos establecido, por ejemplo, el respetar el tema de se sube la información, se suben las actividades un solo día de la semana, para que ellos tengan liberado, ¿no es cierto?, los demás días para las otras asignaturas. Y hay un tema que de los 10, 11 puntos que usted mencionó, que me hace un poco de ruido en esto de la coordinación. O sea, en la facultad es una meta siempre el de lograr vincular, articular con las otras asignaturas, niveles y demás. Y en esta situación de la virtualidad, nivelar con la misma gente de la materia y del nivel de la materia en concreto es fácil, pero con los otros, las otras asignaturas me parece que se torna un poco más complicado, ¿no? No sé al respecto qué nos podría decir. Sí, está claro. A ver, todo lo que es cruce de asignaturas y proyectos conjuntos son siempre complejos de armar y llevan un tiempo gigantesco de los implicados y un riesgo también en el avance y para el alumno cierta desorientación. Si le sumamos a la desorientación de la virtualidad eso encima, estamos generando un paquete más complicado todavía. Ahora, claro, por ahí es la oportunidad, como todo queda expuesto en la virtualidad, lo que tiene de ventaja es que todo queda a la vista de todos. Es más fácil porque no tengo que ir a la clase del otro a ver qué está dando, o qué dijo, o por dónde va, sino que lo tengo todo a mano. Entonces yo puedo ir viendo qué está haciendo el otro. Un ejemplo, yo tengo a la vista las planificaciones digitales de todos mis docentes en el cole secundario, entonces puedo ver en qué puntos se tocan como director. ¿Está bien? Y eso no lo podría ver si voy recorriendo las aulas físicas. ¿Tá? Entonces, por ahí tiene cierta ventaja la virtualidad de ir a lo mejor sin forzarlo y sin que represente un esfuerzo más, por ahí me facilita algo. Porque hay cosas que yo estoy dando y el otro le pego y capaz que en vez de darlo 2 veces lo pegamos y hacemos una cosa conjunta que lleva menos tiempo y menos carga. Pero si representa una sobrecarga, no lo metería en este periodo, ¿está claro? Lo que comentaba Gloria respecto a la encuesta y demás, toca varios de los puntos que recorrió hoy, porque preguntarle cómo le está yendo, cómo se están sintiendo, cómo van las actividades es parte del punto de contención. Y también es parte de abrir un canal de respuesta y de retorno, ¿verdad? Para que veamos qué está pasando del otro lado. Exacto. Y es un chequeo rápido aprovechando estas herramientas. Y está funcionando en este caso el área como esa red de contención que va por debajo de los contenidos estrictamente curriculares, ¿no? Me parece que está bueno. Perfecto, gracias. Bueno, para respetar un poco también los tiempos, porque veo que hay algunos profes que tenían clase y demás, yo primero, bueno, quiero agradecerte, Sergio, porque la verdad es que nos has ayudado mucho, nos has podido aclarar bastante. Bueno, hay mucha gente que ya lo fue señalando en el foro, y también quiero agradecerles a los participantes, porque la verdad es que, bueno, es un gusto que puedan aprovechar las instancias de formación de la facultad. Y bueno, vamos a seguir en contacto. Nosotros hemos grabado esta clase, así que vamos a organizarnos para ponerla a disposición de ustedes. Así como dice Sergio, vamos a poner a disposición todos los tutoriales de recursos y que haga falta. Y a la gente que está inscrita para poder acreditar, en breve les vamos a enviar cómo nos vamos a organizar para que puedan cursar y acreditar el curso como formación pedagógica. Así que, bueno, sin más, seguimos en contacto. El mail del PAMEC sigue habilitado por si alguien se quedó con alguna pregunta o alguna duda. Y nos vemos el martes que viene. Así que muchas gracias. Listo, muchísimas gracias María, y gracias a la facultad, y bueno, nos estaremos cruzando virtualmente y ojalá algún día presencialmente de nuevo, tenemos de vuelta por ahí. Suerte a todos y un placer haberlos acompañado esta noche, Hasta luego, gracias a todos. Igualmente, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias Sergio, un gran abrazo. Excelente. Gracias a todos, nos vemos. Excelente, gracias.
Excelente, Sergio, gracias por todo. Muchas gracias, excelente reunión, excelente clase.